Yo me junto con una persona, por ejemplo, no sé, conocí a alguien por Tinder. Me junté y digo, no, bueno, separo la parte afectiva de la parte sexual. Y suele ir aparejado el tema de lo que se hace con el cuerpo no sucede con la mente y viceversa. ¿No es un poco como hacernos trampa nosotros mismos hacer eso? Uno puede creer hacer de cuenta de que tiene solamente un contacto físico, pero en realidad la parte anímica siempre está presente. Pasa que ahí la reprimimos. De hecho, nuestra época hoy en día carece también de un temor muy grande en la intimidad, ¿no? Y por eso también se habla de solo sexo. En realidad la sexualidad entera es psicosomática, siempre está en cuestión afectiva. Fíjate qué curioso, tenemos un montón de palabras para hablar, cada vez existen más palabras para más cosas, desde las aplicaciones del celular hasta las funciones, pero a la hora de hablar de emociones, vos fíjate, no podemos de ninguna manera. Si alguien tiene una enfermedad, por lo general, el entorno familiar también comparte algo de ese conflicto. Sí, totalmente. Y se comparten rasgos de carácter también. Hay familias más obesas, hay familias más diabéticas, hay familias más propensas al cáncer. Bueno, es súper común en entornos de obesos que una persona quiera salir a mejores hábitos y qué sé yo, y el mismo entorno lo vuelve a llevar a... Exactamente. Aún peor, muchas veces se necesita que un miembro de la familia esté enfermo, porque el enfermo siempre es el fusible donde el cual también se depositan todos los conflictos. Es la persona a la que fácilmente se le puede echar la culpa para no hacerse cargo de esos desequilibrios. Y para proyectar la enfermedad, por ejemplo, la locura puede estar proyectada en la esquizofrenia, entonces la familia no se hace cargo de aspectos psicóticos. Le dan al bebé, el bebé todavía no es, el feto, la experiencia de sentirse contenido, de pertenecer a un mundo que le resulta de alguna manera confortable. Y bueno, cuando llega el momento del parto, tiene que atravesar un canal estrecho, angosto, de golpe tiene que activar el sistema cardiorrespiratorio. La temperatura afuera es 10 grados menor, o sea que el clima está frío. Y tiene que hacer todo un duelo por la pérdida de ese ambiente fetal. Un bebé tiene que hacer un duelo. Son necesarios los tres ojos y es necesario poder integrarlo en una sola unidad. Y lo que pasó durante mucho tiempo es que las verdades de la ciencia intentaron opacar el de la religión. Bueno, tiene profunda relación con lo que decías de elegir, separar la psique, el soma, Claro. el cuerpo. Sería como el tercer ojo, digamos. Claro. Ese puente entre las dos cosas Sí. que tiene que estar. El tema es que el poder ponerle nombre a eso, yo creo que nos aterra. Estoy con Pablo Luján, que es psicólogo, especialista en psicosomatología. Ahí va, rompo el hielo con vos. Encantado. Así que, bueno, la idea de este podcast es que nos enseñes y, bueno, salir un poco más preparado, no sé cómo decir la palabra, que cómo llegué a esa charla. Ok. ¿Qué es la psicosomatología? Bueno, primero creo que es importante empezar con la idea de que el estudio de las relaciones entre el alma y el cuerpo no es un problema occidental ni es exclusivo de la psicosomática ni de la psicosomatología. Ujú. Este es un tema que ocupó a todas las civilizaciones siempre. De hecho, uno puede encontrar reflexiones profundísimas acerca de este tema y muy trascendentes en el mismo Aristóteles. En el tratado que se llama Tratado acerca del alma de Aristóteles, él muy clarito dice que en realidad alma y cuerpo son una misma cosa. O sea, la psicosomatología te dice que alma y cuerpo es lo mismo. La psicosomatología, sí, Ok, que son dos caras de una misma moneda. ¿Por qué le llamamos psicosomatología? Porque es importante distinguirla de la psicosomática. ok. La psicosomática es más conocida que la palabra psicosomatología y es un término que se volvió tristemente célebre, digamos, porque en realidad la psicosomática parte de la idea que la mente y el cuerpo son dos entidades ontológicas distintas, es decir, que el cuerpo y el alma existen fuera de mí como cosas separadas. Entonces, la formulación psicosomática dice psico-somática. En la formulación esa está la idea de primero está el cuerpo o el alma, el Soma guión y y después el cuerpo, ¿no? O el alma y después el cuerpo. Y uno dice, bueno, el alma tiene un existente ontológico, el cuerpo también, y el guión. El guión que une el alma y el cuerpo, ¿cuál es el existente ontológico? No lo tiene. Entonces, ese es algo que nosotros le hemos llamado, basándonos en las ideas de Luis Quiosa, que es un psicoanalista argentino, que es el que fundó esta escuela acá, que es la única en el mundo. o sea, Argentina es el único lugar en el mundo con una escuela de Sí, psicosomatología exactamente. hecha y derecha, Sí, digamos. a donde se viene a formar gente de todo el mundo. Wow. Ha habido gente de Italia, de España, de Rusia, bueno, de Latinoamérica también, mexicanos. Bueno, la obra de Quiosa se ha hecho mundialmente conocida de a poco y muchos representantes egregios de la psicosomática, como Mark Solms, que inventó una rama que se llama el neuropsicoanálisis, porque el tipo es psicoanalista y a la vez era neurocirujano y atendía en su práctica psicoanalítica pacientes, pero a la vez era neurocirujano. Entonces terminó haciendo un desarrollo que le llamó neuropsicoanálisis, un tipo, bueno, maravilloso lo que ha hecho, lo que ha logrado, porque durante mucho tiempo la neurociencia y el psicoanálisis estaban muy peleadas, se pensaban que eran cosas muy distintas. Y Mark Solms considera que si uno se tiene que formar en psicosomática, tiene que venir a la Argentina.
Tremendo. ¿no? O sea, es Este, súper interdisciplinar, desde el sí, vamos. sí, sí, de entrada sí, sí, sí. Pero volviendo al asunto, la psicosomática dice que cuerpo y alma son dos cosas distintas y que Ujú. existen fuera de mí. Es ¿En decir, qué sentido fuera uno? claro, yo observo una realidad, por ejemplo, observamos a cualquiera que esté acá en la habitación y decimos, bueno, tal persona tiene un cuerpo y tiene un alma y están separadas y se influyen entre sí. Ok, Por ejemplo, puedo decir, fulano tiene miedo, no lo puede tolerar en la conciencia y tiene miedo en el alma y después le aparece en el cuerpo una diarrea, una taquicardia, ¿no? Entonces la idea es, bueno, el alma influyó sobre el cuerpo, ¿no? ok. Lo que dice la psicosomática, lo que dice, perdón, la psicosomatología, es que el cuerpo y el alma no son dos entidades ontológicas separadas, son una y la misma cosa, nada más que las dividimos a la hora de pensarlas. Pero el hombre entero es en sí mismo psicosomático, o si se quiere, psicosomatológico, O ¿no? sea, se divide la psique del cuerpo como para decir, bueno, diferenciamos y Cuando la estudiamos, entendemos, claro. cuando la Está bueno. estudiamos, ¿no? Pero si no, cuando nos movemos en nuestra vida cotidiana, suponete, un ejemplo que siempre da Kiosa. Cuando uno mastica un caramelo, o yo te invito a comer un fin de semana a mi casa, Sí, ¿no? Yo no digo, ay, viene ahí tango, viene el tango psíquico. O uno dice, no, viene tango somático. No, venís como una unidad psicosomática. bien entero, digo. Todos vamos enteros a todos lados, ¿no? Bien, Y el beso también, ¿qué es un beso? ¿No? Uno dice, ay, lo besé con el alma, la besé con el cuerpo. Se besa con cuerpo y alma, claro. ¿no? Todo lo que sucede, sucede en cuerpo y alma. Nada más que, bueno, lo dividimos a los fines del análisis, ¿no? Ahora, en el día a día, ¿no? Sí, Porque, o sea, cuando uno escucha hablar a la gente en general, normalmente hace esa diferenciación. sí, En el actuar no, pero cuando racionalizamos el actuar, o sea, si yo me exacto. junto con una persona, por ejemplo, no sé, conocí a alguien por Tinder, ¿no? Sí, Y me junté y digo, no, bueno, separo la parte afectiva de la parte sexual, por sí, ejemplo. O la sí, parte, y suele ir aparejado el tema de lo que se hace con el cuerpo no sucede con la mente, claro, y viceversa. sí. ¿No es un poco como hacernos trampa nosotros Sí, mismos claro hacer que eso? sí, es un gran engaño, es un gran engaño. No, no. De ninguna manera uno puede tener un contacto, uno puede creer hacer de cuenta de que tiene solamente un contacto físico con alguien, ¿no? Claro. Pero en realidad la parte anímica siempre está presente, pasa que ahí la reprimimos, ¿no? De hecho, nuestra época hoy en día carece también de un, diría, de un temor muy grande a la intimidad, ¿no? Y por eso también se habla del solo sexo, ¿no? Pero en realidad la sexualidad entera es psicosomática, ¿no? Siempre está la cuestión afectiva metida en el medio, ¿no? Incluso cuando conocemos gente nueva, hay un, no sé si decirle miedo, pero sí hay muchas barreras para poder intimar. Antes es como que creo que lo hablábamos con vos, o no me acuerdo con quién, eh, los mismos ambientes te llevan a una cierta conexión, una cierta intimidad, un cierto mood mental. Sí, Y ahora es como que todo está diagramado como para que estés en un lugar, lo habites y te tomes el palo. así es. Y cuando tenemos relaciones con gente nueva, digo, tenemos relaciones en general, conocer Sí, a una persona, no sé, vino el jardinero a casa y es como, bueno, vení a hacer lo tuyo y andate. sí, Y así con todo, es como que claro, cumple con su proceso sí, y no es que conviviste humanamente y claro. es como que se Exactamente. quitaron todos Sí, los... sí. Es como si tratásemos a las personas como objetos, ¿no? Claro, De alguna manera, como si fuesen cosas, ¿no? Weizsäcker, que era uno de los fundadores de la psicosomatología, que era un psicoanalista alemán, que a la vez era un médico internista, él decía que mientras más tratamos a las personas como cosas, más nos vamos cosificando nosotros, claro, ¿no? Y uno piensa que eso no tiene consecuencias, pero si uno trata a los seres humanos como objetos, uno se termina cosificando de alguna manera, ¿no? de una. Bueno, hay una película muy linda, muy representativa, que se llama Shane, con Michael Fassbender, que, bueno, no sé si lo conoce, pero es hecho medio clásico, que es la historia de un tipo que es adicto al sexo y al porno. Se pasa muchas No, horas no la vi. levantando gente en la calle, tiene mucho sex appeal porque es Michael Fassbender. Claro. No, y además de eso, El que puede, puede. y el que puede, puede. Y aparte de eso, después se la pasa masturbándose en la casa, solo. Y bueno, y en eso el tipo es potente porque de alguna manera trata a las mujeres en ese caso como objetos, ¿no? Pero hay una escena muy significativa, muy linda, que él conoce a una mujer que le gusta más allá de lo físico, Ujú. la mujer lo quiere empezar a conocer, empieza a tener gestos más tiernos con él, más cercanos, busca intimar, y el tipo se desarma, no sabe qué hacer, porque el tipo está acostumbrado justamente a tratar a las personas como cosas, ¿no? Claro, Eh, le quemó el tablero, exactamente, lo estrujó, lo sí, sí, le revoleó. pateó el tablero. Sí, Y bueno, se lo ve en la próxima escena, él intentando tener una relación genital con ella y no puede.
pues se siente O sea, desnudo. el tipo superpotente que estaba Exactamente. en todas, tum, 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 Pero la intimidad lo lo destruyó. descolocó. Y la escena siguiente, no me acuerdo quién es el director, pero es muy conmovedora porque después se lo ve al tipo llamando a una prostituta y siendo potente con la prostituta. Bueno, porque justamente con la prostituta se puede escindir, puede hacer de Claro, cuenta que no está con un humano, y si no está con un humano no se siente desnudo, no se siente descubierto, no muestra su debilidad y las cosas que nos pasan cuando nos empezamos a conocer más a fondo. Nos conocemos nuestros defectos, digamos, claro, ¿no? claro. Este, bueno, eso era en función del tema este que vos traías de la... Bueno, también, a ver, es como que hay una cultura de la apariencia, qué sé yo, en las redes y las demás formas que usamos de interacción en general. Es como que todo tiende a eh, hacer pequeñas cápsulas de esto tiene que ser de esta forma, esto de esta, esto tum, tum, tum. Exactamente, exactamente. Encasillamos todo y después es como que vamos tildando, Exactamente, hacemos checks. exactamente. Y justamente la apuesta de la psicosomatología, del psicoanálisis y de la psicoterapia en general, pero yo digo la psicosomatología porque somos una de las pocas escuelas que todavía conserva algo que a veces se considera malentendidamente como conservador, ultraconservador y ortodoxo, Ajá. que es la cuestión A de mí la... me sonó exactamente lo No, contrario, sí, la digamos. teoría es muy... Pero nuestra manera de trabajar no es de un contacto espurio, nos vemos los pacientes una vez cada 15 días, ni una vez a la semana. Ajá, Nuestros pacientes vienen de 3 veces por semana para arriba. Y es, digamos, algo que genera mucho más intimidad. claro. De alguna manera, si uno va a análisis una vez a la semana, entre una semana y otra pasan un montón de cosas y uno puede llenar todo un vacío en la sesión y hablar de lo que pasó, de lo que no pasó, etcétera, ¿no? Si vas 2 veces a la semana a una sesión, todavía podés seguir tapando. Lo que pasa cuando uno va aumentando la frecuencia de sesiones, el palabrerío, la hojarasca se termina acabando y uno se termina conectando con lo que no se quería conectar. Claro, es como que vas rompiendo esas pequeñas barreras que... Exactamente. Y va generando un nivel de intimidad y de conocimiento. Y a la larga no solamente conocemos a los pacientes mucho más profundamente, sino que lo que tiene de maravilloso esto es que mientras más profundo vamos con un paciente, más nosotros nos seguimos conociendo a nosotros mismos, digamos. Claro, claro. ¿Y cómo es el tema? O sea, yo he ido a muchos tipos de psicólogos, nunca fui un psicosomatólogo, o a un, ¿cómo sería? Sí, psicosomatólogo, sí, Psicosomatólogo. sí. Eh, o sea, ¿cómo te llega un paciente a vos, tipo te dice, hola, tengo este problema, no sé, tengo diarrea todas las semanas y no sé qué es, Claro. o viene por otra cosa y vos Y lo abordás de ese lugar? es variado porque en realidad ¿cómo decir? Las vicisitudes, hay una frase que siempre decimos, parafraseando a Nietzsche, Ujú. que Nietzsche decía, muy trágicas han de ser las razones que hacen de un hombre un filósofo, ¿no? Y nosotros parafraseamos eso diciendo, bueno, muy trágicas han de ser las razones que hacen de alguien un paciente de análisis, ¿no? Siempre los motivos que te traen son trágicos, Claro. ¿no? Por más que el motivo de consulta sea espurio. Es que es Pero, cierto, ¿no? Nadie se va a poner a razonar sobre sus circunstancias y demás si es todo color de rosas. claro, Es como, tiene que haber un trigger, un exactamente. detonante, algo que te diga, che, Sí, sí. esto es tan Por lo así, o general es cuando tocamos fondo que consultamos, ¿no? mira, Y ahí dentro de esas cosas están los conflictos psíquicos, por decirlo así, de alguna manera más habituales, los de siempre, conflictos de pareja, crisis laborales, crisis personales, identitarias con los hijos, etcétera. Y también con los años van llegando pacientes cada vez que dicen, bueno, me diagnosticaron una hipertensión y sé que esto tiene que ver con mis conflictos y bueno, me quiero psicoanalizar. ok, Esto, por suerte, ha empezado a pasar cada vez más. En un principio había mucha resistencia, pero hoy en día ya los mismos médicos, los mismos colegas, los mismos familiares, que incluso cuando alguien se enferma de algo, sea liviano o muy grave, suelen decir, bueno, ¿por qué no vas y te tratas? ¿No? Porque ya cada vez tenemos cada vez menos represión acerca de que detrás de todas las enfermedades hay conflicto, vos sabés que a ¿no? mí me parece extrañísimo porque yo toda mi vida fui a psicólogo, como que lo tengo súper naturalizado, es como, bueno, tengo determinado conflicto, retomo psicólogo, de hecho por eso fui rotando el tipo de psicólogo a lo largo y ancho, pero me ha pasado tener conversaciones, sobre todo con amigos que son más grandes que yo, que te dicen, no, el psicólogo es para los locos, o sea, ese tipo de respuesta. Sí, Y es muy difícil porque muchas veces uno tiene una conversación con un amigo y le decís, pero querido, si esto lo charlas con un psicólogo, lo claro, vas a poder resolver como súper fácil, claro. pero te pone la barrera a vos de decirle, no le puedo decir anda al psicólogo porque Claro. suena, te estoy mandando al loquero. Sí, sí, Y no sí. es, te estoy mandando al loquero, Sí, es, no. te estoy acercando a una Bueno, posibilidad de salud, digamos. claro. Pero fíjate que en algún punto uno tiene el prurito de decirlo porque uno comparte un poco el conflicto, aunque sea inconscientemente. Más que el Claro, conflicto, el prejuicio, ¿no? Hoy le voy a decir que está loco, pero. En realidad, uno lo podría pensar completamente al revés, ¿no? Qué de locos que es, si uno va a un psicólogo, y le dice, bueno, quiero hablar con un psicólogo, y le dice, bueno, quiero hablar con un psicólogo, y le dice, bueno, quiero hablar con un psicólogo, y le dice, bueno, quiero hablar con un psicólogo, y le dice, bueno, quiero hablar con un psicólogo, y le dice, bueno, quiero hablar con un psicólogo, y le dice, bueno, quiero hablar con un psicólogo, y le dice, bueno, quiero hablar con un psicólogo, y le dice, bueno, quiero hablar con un psicólogo, y le dice, bueno, quiero hablar con un psicólogo, y le dice, bueno, quiero hablar con un psicólogo, y le dice, bueno, quiero hablar con un psicólogo, y le dice, bueno, quiero hablar con un psicólogo, y le dice, bueno, quiero hablar con un psicólogo, y le dice, bueno, quiero hablar con un psicólogo, y le dice, bueno, quiero hablar con un psicó
sentirse mal durante tanto tiempo y no hacer nada al respecto para querer cambiarlo. Mm. Es más locura eso que lo otro, ¿no? Hay muchos que te dicen, no, bueno, pero yo para hablar con una persona prefiero hablar con vos, por ejemplo. O Claro. sea, con vos, conmigo que no soy psicólogo. Claro, con un amigo. ¿No? Sí. Y yo no tengo las herramientas que tiene un tipo que estudió toda una carrera. No. Y Por además, más de que vos tengas un amigo que te dé los mejores consejos del mundo, un consejo no es un tratamiento psicológico. exacto, sí. Y además uno en eso, y a uno le pasa a uno con los amigos y con los seres queridos. Uno también siendo psicoanalista, la inmensa mayoría de las veces nos mordemos la lengua. Es decir, Ok, y no le podemos decir cosas a los seres queridos y a los allegados como se las podemos decir a los pacientes. Porque la inmensa mayoría de las veces los pacientes nos pagan y nos dan la autoridad para que le digamos cosas. claro. ¿No? Con una Y, amistad termina siendo cruel, digamos. sí, puede ser muy duro, ¿no? Y fuera de contexto y sin sin la preparación, se hace, bueno, el vínculo puede entrar en crisis, ¿no? Claro, Así que es todo un arte de aprender a callar, ¿no? durísimo. Sí. Durísimo. Pues, a ver, cuando uno tiene una relación sana en su entorno, con sus amigos, con sus familiares, yo lo que pienso es que podés hablar las cosas y la idea es que la relación y la persona madure y se mejore Sí, justamente por relacionarse comunitariamente en una relación sana. sí, Pero, o sea, llega un punto en el que te tenés que morder la lengua porque decís, che, si yo le digo esto, lo único que voy a hacer es ganar que me cierre la claro, puerta. exactamente. Y, o sea, como psicólogo también te pasa ese tipo de cosas. Sí, 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 sin duda, todo el tiempo. Y uno nota porque es el trabajo de uno. A ver, con los años va pasando mucho que llega un paciente en la primera consulta, uno lo ve entrar y le dice, ya veo por dónde viene la mano, Uh, ¿no? Y bueno, pero es el ojo, son los años, pero le pasa como le pasa al mecánico que se sube al Claro. auto, te dice, no, es el amortiguador derecho, así mentira. Sí, Y el era. amortiguador derecho. Bueno, ¿cómo hace para saber? Y bueno, la práctica, esto es lo Es mismo. como el médico que te ve entrar Claro. caminando y ya sabe cuál es el problema que tenés en la Claro. columna porque vio Te ve cómo medio se pálido, doblaba, te dice claro. anemia, Tal cual. ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces hay cosas que uno, obviamente, que no puede decir porque sabe que la otra persona no lo va a tolerar. ¿Y cuáles ¿no? son o sea, los tópicos más importantes que vos digas, esto es ¿qué sería somatización, digamos? ¿Cuáles serían los tópicos o las enfermedades? O Decir sea, más. porque si vos me decís, la psicosomatología te dice cuerpo y alma o cuerpo psique, poner el Sí. nombre que vos quieras, es un todo completo, Sí. 2 en 1 como el shampoo. Sí, No lo podés disociar, pero sí ves el síntoma. sí, O sea, vos ves la persona, no sé, tiene psoriasis. sí, ¿Cuáles son esas psoriasis, digamos, esos puntos que son sí, comunes en las personas que vos decís, esta persona tiene esto claro. y viene por una raíz? ¿Hay alguna cosa que sea muy común o suele ser muy particular siempre? No sabría decirte si común, ¿no? Digamos, hay enfermedades que son más ubicuas. Por ejemplo, Ok. recién estábamos hablando de la descompostura, y eso es muy común. La gripe también es algo, y el resfrío es súper común, ¿no? Y obviamente que en ese sentido es mucho más, no porque haya sido fácil, pero es un poco más sencillo explorar el significado inconsciente de un trastorno gripal, ¿no? Bien. Mucho más difícil son enfermedades más complejas donde comprometen la vida, como... ¿Y cómo tiras el hilo? Decís, o sea, vos ves el síntoma Sí. y decís, bueno, agarro este hilo desde acá o tenés que abordarlo desde otro lugar y terminás concluyendo. Sí, mira, bueno, ahí No empezamos sé a entrar no sé si me expliqué, Sí, sí. porque era muy rebuscada la pregunta. Creo que comprendo porque es terreno más espinoso ahí. Digamos, lo que hemos descubierto, esto ya era algo que formulaba Freud, él empezó investigando lo que se llamaban las zonas erógenas. Ok, Este es un concepto psicoanalítico clásico, ¿no? Y él decía, basándose en la experiencia clínica, que determinadas zonas del cuerpo y órganos del cuerpo, en determinado momento del desarrollo, tienen lo que se llama una primacía. ok, Es decir, ese órgano se está desarrollando, por ejemplo, la boca en el neonato, ¿no? Y vos fíjate que un neonato, todo su mundo pasa por la boca. claro. Todo lo chupa, babea el dedo, Todo le se lo babea el lleva dedo a a la la boca, tía, sí. ¿viste? Bueno, qué sé yo. Eso es lo que se llama la etapa oral de succión. Conozco gente que quedó en ese Claro, porque justamente pues, en los momentos en donde hay frustraciones en los primacías, nos quedamos fijados a eso. Tremendo, Y tremendo. nuestro carácter se organiza en torno a una, por ejemplo, una fijación oral, ¿no? Y eso viene del periodo, Sí, o sea que el problema de la fijación, ¿era? sí, de la fijación. Sí. El tema de la fijación viene desde un conflicto en esa etapa de la vida. Claro, claro. Sería así. En ese momento la boca está en una primacía, es decir, que tiene un montón de lo que Freud le llamaba y los psicoanalistas le llamamos la erogeneidad de la zona. Es una zona Sí. erógena que produce placer, todo tiende a pasar por la boca, después aparecen los dientes y eso se llama etapa oral canibálica porque el chico
además de succionar, muerde, Ok. aparecen los dientes, bueno, aparece toda una reorganización también del psiquismo, porque no es solamente la boca. Lo primero que pensé cuando te escuché decir los dientes es que hay un montón de gente, me incluyo en algún momento haberlo tenido, que alguna vez soñás y tenés una pesadilla en la que se te caen los Sí, dientes. sí, es un sueño típico, sí. ¿Y eso en qué Sí, se traduce? sí. Y bueno, pasa que depende del conflicto, ¿no? O sea, pueden ser un montón Sí, a de... veces se usa el símbolo del diente, puede expresar más un sentimiento como decir, de mucha frustración, ¿no? Por lo general, nosotros solemos decir que es una vivencia más de castración, pero no de castración en el sentido de la pérdida literal del pene, Ujú. sino de uno sentirse castrado, de no poder concretar y materializar cosas en la vida, ¿no? Entonces Ok. es un símbolo de algo que se desprende del cuerpo por algo que se llama desplazamiento, porque no vamos a soñar directamente con la castración del genital en el sentido del pene, sino que se desplaza hacia otros órganos, ¿no? Ahora, es loquísimo, porque ponele, desde tu campo de estudio, podés terminar relacionando el bruxismo un, con una imagen simbólica. O sea, estás Sí, pensando en la caída de un diente exactamente. y el bruxismo, y en realidad está atravesado por la actividad psíquica. Así es. eh, Sí, sí. De hecho, una manera hermosa de formular qué es la psicosomatología es decir que el cuerpo es un símbolo. El ok, cuerpo entero es un símbolo. ok, El cuerpo entero habla un lenguaje, no es solamente materia inerte mecánica. Si decimos que cuerpo y alma son dos aspectos de lo mismo, quiere decir que el cuerpo es un cuerpo animado. Cuando nosotros decimos alma, o sea, explícalo bien porque se va a sí, poner paranoico un montón sí, de personas claro. ahora. Es decir, cuando nosotros decimos alma, no estamos hablando del alma que dice el cristianismo, en donde uno recibe el alma por soplo divino y se va Ujú, del cuerpo cuando uno expira, ¿no? La palabra alma viene de ánima, ujú, y de ahí viene la palabra animal, ¿no? Que hace alusión a algo que anima. Y una manera de claro, definir al alma también es el conjunto de propósitos que animan el cuerpo. Nuestro cuerpo no es una máquina. Cuando hablamos de que el cuerpo es una máquina, es una manera de describirlo. claro. Son nuestros conceptos pensando el cuerpo como máquina. Quizás de acá a 300 años no hablemos del cuerpo como una máquina, ¿no? Nosotros pensamos que es mucho más fructífero pensar en toda la arquitectura orgánica como expresión también de símbolos inconscientes, ¿no? Ok. Este, y en ese sentido, bueno, esto fue toda una discusión. Imagínate que sobre esto ha habido. O sea, ya, si vos, tengo muchos conocidos psicólogos, muchos muy queridos y muchos no tanto, eh, y hay muchos de ese gran grupo que ven el psicoanálisis ya con ojos medio como Sí, sí, sin duda, rari, sin como, duda, o no, pero sin duda. psicoanálisis, y te dicen no, porque bla, bla, bla. Y, a ver, lo cierto es que cuando uno tiene conversaciones, terminan acercándose a explicaciones muy parecidas al psicoanálisis. Claro, Yo no entiendo claro, muy bien claro. por qué se espantan tanto. Sí. No me quiero imaginar en tu campo específico que Sí. ya haces una conexión directa con el cuerpo, Ujú, porque eso es completamente sensible, es comprobable, ujú, es... ujú. Sí, sí, ya vamos a hablar de más ejemplos, así queda más clarito, ¿no? Pero mira, los psicoanalistas estamos acostumbrados a convivir con la resistencia, incluso adentro nuestro. ok, Vos recordás que cuando Freud empieza a hablar de la sexualidad infantil, que no es la genitalidad infantil, ¿no? Es la sexualidad infantil, la vida erógena infantil, Chan, se le armó la madre de los despelotes, porque empezó a hablar del complejo de Edipo, habló de la masturbación infantil, habló de las fantasías homosexuales en los niños, las bisexuales, imagínate, lo condenaron a muerte, canceladísimo. canceladísimo por todos lados, bueno, en fin, hoy en día eso ya prácticamente es innegable, es una cosa muy observable en cualquier persona, ¿no? ¿Habías Este, tomado? Vos, yo. no recuerdo, yo tomé, Ok. yo tomé. O cualquier persona qué sé yo, que está en contacto con niños, ve que los chicos le dicen a las madres, me quiero casar con vos, que papá se vaya de vacaciones, qué sé yo, Ujú. eso es re común, y eso son fantasías edípicas, ¿no? Yo se lo decía a la niñera. Ahí está, bueno, Yo alguien se cuando lo... sea grande me voy a casar con Andrea. Claro, bueno, ahí desplazaste, ¿ves? En vez de ir a tu mamá, te fuiste con la Pasa que niñera. Andrea jugaba a los jueguitos conmigo Y bueno, y la pasaba y re sí, bomba. te compró, ¿no? Claro. Bueno, pero eso es re común, ¿no? Este, bueno, eso ya generó un montón de resistencia, ¿no? Y cuando empezó a avanzar la psicosomatología, que empezó a aparecer Grodek, que era un psicoanalista brillante, divertidísimo de leer, que tiene un libro que se llama El libro del ello, lleno de ejemplos del cuerpo como simbolización, maravilloso. Bueno, Grodek, Weizsäcker, que es este que te mencioné hace rato cuando hablamos de Ujú. la cosificación de las cosas, este, Freud los apoyó, le dijo, me parece fantástico, les Ah, doy. eran Era contemporáneos de... contemporáneo Ok. de Freud, se carteaban con Yo me él. había imaginado que Freud estaba recontra No, muerto. no, Freud ya había creado el movimiento psicoanalítico, los había influenciado a ellos, bueno. Claro. Grodek era más rebelde, era un tipo más que
más anárquico en ciertas cosas, más antisistema en el sentido de no sistematizar las ideas. Y Weizsäcker era un académico de la hostia, un tipo maravilloso. Ya todo en su cajita, todo Sí, ordenadito. más alemán, pero mucho de filosofía, un gran médico. Bueno. Pero Freud les dijo, yo ya, hablando en criollo, el Ujú. tremendo despelote que tengo con la sexualidad infantil está durando hasta ahora. Si yo llego a sumar la idea de que los conflictos inconscientes también pueden derivar en trastornos orgánicos, me condenan forever. Así que Claro. les dijo, yo les doy la derecha, sigan, pero esto no lo Pero vamos a hacer agarren por... la posta porque no me puedo inmolar Exactamente, por. exactamente. O sea que estas cosas siempre generaron resistencia, ¿no? Porque hablar de los tipos de sentimientos que tenemos que hacer consciente cuando tratamos de enfermedades orgánicas son muchos más reprimidos que cuando hablamos de las neurosis comunes, ¿no? Hubo que explorar sentimientos que no tenían nombre, ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, el sentimiento de desmoronamiento en los trastornos óseos, el sentimiento de impropiedad en la diabetes. ¿Cómo es eso? Ya lo vamos a ver ahí, ¿no? Hay que centrarse en una porque es O un... sea, me acabas de Sí, tirar una bomba así que claro. quedé con Sí, los sí. numeritos. Después vamos a ir viendo si podemos ir explicando cómo que se llegó a eso, ¿no? Porque Ok, eso no fue una falopeada que se ocurrió un día para el otro, claro, ¿no? no sale un repollo. Por lo general, cuando se investiga lo que se llama una fantasía específica, Ujú. este, por ejemplo, no sé qué enfermedad podemos hablar. Eh, Vamos a hacer un previo rodeo, Ok. antes de llegar a eso, que es lo más espinoso, lo más difícil. Yo te pongo un ejemplo. Eh, Suponete que a la consulta de un psicoanalista va un tipo, se está analizando a alguien que es militar. Te pongo ese ejemplo. Ujú. Em, y el tipo está formado para estar en combate. Sí, Para adelante, pues, suponete que fue militar profesional en Malvinas, ok. que luchó al frente, que tuvo que hacer cosas durísimas. Bueno, está preparado justamente para ir al frente y no tener miedo. Para él, el miedo es una cuestión de honor. No puede sentir miedo. ¿Cómo va a sentir miedo? Pero suponete que este tipo se le Claro, enferma. desde el deber no puedes sentir miedo, porque miedo va a sentir igual, es una emoción básica, digamos. Exactamente. No se puede dejar de sentir. Vos podés hacer toda la fuerza que vos quieras, pero eso va a estar ahí. Lo podés hacer desaparecer de tu conciencia, pero el inconsciente sigue existiendo. Y mientras más inconsciente está, No, más efectos produce, ¿no? Pues suponete, este tipo se le enferma la germu de una enfermedad grave y obviamente que tiene un cagazo padre, claro. ¿no? Entonces el psicoanalista le interpreta que está asustado, que tiene miedo de quedarse solo, que tiene miedo de perder a la mujer, que está desolado, que se siente desamparado, que sus hijos ya están grandes, que viven afuera, que no sabe qué va a hacer de su vida. Imagínate cómo le recibe la interpretación al tipo. Obviamente que te va a decir que te lo va a negar, porque para él sentir miedo es intolerable, ¿no? Entonces, Además debe ser como insultante, digamos. claro, exactamente. Y en ese tipo de paciente hay que ver cómo se formula el tema del miedo, el temor, si es nuevo, si es viejo, bueno, en fin, un montón de cosas a tener en cuenta, pero digamos, como él en su conciencia no puede tolerar la idea de tener miedo, el miedo se reprime, Claro. ¿no? Entonces, ¿a dónde va a parar el miedo? ¿Cómo aparece miedo? Y uno diría, a ver, si alguien tiene miedo, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, ¿se pondría rojo o se pondría pálido? Qué buena pregunta. Para Cuando mí, alguien tiene vos lo asustás de golpe, que se ve. para mí pálido. Claro, y sí, Se te baja la son presión, símbolos más universales, exactamente. Este, entonces, va a haber cosas que, eh, inervaciones corporales, digamos, manifestaciones corporales que son más típicas del miedo, ¿no? Que otras. Entonces, puede aparecer como que el tipo al día siguiente entre al consultorio pálido, puede ser que tenga una diarrea, ¿no? Y por algo la palabra diarrea, existe el dicho popular que le dice cagazo, Claro. ¿no? Pero el tipo no A va. mí me pasaba cuando iba a rendir. Claro, bueno, precax, ¿no? Cagazo de Era preexamen. tremendo. Al Este, principio lo asociaba con que tomaba mucho mate y café claro, en el sí, estudio previo, sí. ¿viste? Y Bueno, eso decía, lo. bueno, vamos a sacar el mate y el café por esta vez porque no puede ser que me pase siempre. Claro, Y después te das cuenta que, no, 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 yo estoy reaccionando así, el miedo que le exactamente, tengo a. exactamente. Y ahí tenés más chance de que todo eso te afecte mucho menos, porque Claro. el miedo es más difícil de sentir en la conciencia, pero de alguna manera, si uno lo tolera, ir sintiéndolo, bueno, ya vos estás menos preso de eso y es mucho más probable que... O sea, si vos sos consciente de la emoción, no sos preso de la emoción. ¿Eso es? Sí, exactamente. Ok. Y tenés menos chance de hacer una enfermedad orgánica, ¿no? Porque otra forma, por ejemplo, en la cual puede aparecer reprimido el miedo es la taquicardia, ¿no? Entonces el tipo este del ejemplo del militar se acuesta en el diván, tiene una taquicardia paroxística, te cuenta que fue a la guardia, que el médico le dijo que tiene taquicardia, y
Y uno dice, claro, el tipo en la conciencia ya de miedo no siente nada, pero Claro. apareció una inervación corporal, El cuerpo le está por reventar. pero que es típica del miedo. ¿Te das cuenta? Bien. Puede ser que le aparezca un temblor O sea que momentáneo y no sabe de dónde viene. siempre hay una línea entre la emoción y, o sea, con todas las emociones pasa eso. Es Sí, decir, con hay todas. un... Sí, con todas. Pasa que el miedo es como un afecto más típico, ¿no? A ver, como decir, cada sentimiento tiene una forma de expresión que se llama típica, ¿no? Ok, Si uno piensa en un hombre primitivo corriendo en la sabana africana porque lo perseguía un león, ¿no? claro. Este, Se hay un te tiene que conjunto, acelerar el corazón, todo exactamente, eso para preparar a tu cuerpo a exactamente, huir, digamos. exactamente. Tener todas esas inervaciones corporales que la filogenia nos fue preparando para resolver situaciones de peligro, en donde el miedo cumplió una función, ¿no? Y seguimos siendo los mismos tipos Y, que los que y se sí, habían preparado para correr en la sabana. exactamente. Este, mm, hay muchas cosas en las cuales hemos evolucionado un montón. Fíjate qué curioso, tenemos un montón de palabras para hablar de cosas. Cada vez existen más palabras para más cosas, ¿no? Desde las aplicaciones del celular hasta las funciones, Y más hasta... cosas para hablar de palabras, Claro, que nos están quitando bastante las claro, palabras. claro, exactamente. Pero a la hora de hablar de emociones, vos fíjate que no podés nombrar más de una veintena. ¿Cuántas Uf, podés nombrar? ¿No? tal cual. Y en realidad nuestras emociones son mucho más ricas y mucho más complejas que 20. Es como eso, frente a la complejidad de nuestra vida inconsciente, es como una especie de lenguaje oligofrénico, como decir 20 palabras, ¿no? Nada más. Nada más, ¿no? Para las típicas. Y bueno, por eso esto de empezar a ponerle palabras a afectos que antes no habíamos nominado nunca, bueno, ha sido todo un... Hace unos días, vos sabés que estaba hablando con una amiga, la mejor amiga de mi hermano, que es una divina, y ella tuvo una situación con la pareja, qué sé yo, y se terminó separando, y me escribía la situación como, es que siento una angustia, me decía, y me hacía el gesto de una angustia, pero no es una angustia, es como que no podía poner en palabras qué era lo que sentía, Exactamente. pero lo asociaba más a la angustia, Sí, y yo lo charlaba con ella, y como su descripción se acercaba a la angustia relacionada a la nostalgia, que no es cualquier tipo de angustia, y que se le cerraba el pecho y se le notaba como que le faltaba, viste, el sí, aliento. Eh, claro, o sea, todo el tiempo estamos pasando por situaciones así, sí, pero fue una conversación larga. Ahora me estoy acordando en este sí, momento, ¿eh? Fue una conversación larguísima sobre el poderle poner nombre a qué era lo que ella estaba sintiendo, porque exactamente. Vos fijé, y es un muy lindo ejemplo este que vos traes, porque de eso se trata. Imagínate qué alivio sentiría esta amiga tuya si ella, estando en la sesión con su terapeuta, el terapeuta le pusiese en su boca lo que ella está sintiendo y la palabra que le estaba haciendo falta. es Uno, como un alivio total. es un Como, alivio enorme, porque de alguna manera eso que está ahí trabado, ese uno le pone un nombre, uno lo puede empezar a nominar, y ese afecto se empieza a descargar y uno lo empieza a tolerar más en la conciencia hasta que lo va comprendiendo un poco mejor, ¿no? Este, eso que me acabas de nombrar claro, justamente, claro, me acaba de triggerar 800 cosas de lo que me gusta pensar, indagar, estudiar. Eh, si uno le pone nombre a las cosas, de cierto modo, no sé si domina las cosas, pero esas cosas dejan de tener cierto poder sobre uno, sí, sí. y Pero con los sentimientos también. tiene que ser el nombre adecuado, Claro. ¿no? Tiene que ser el nombre justo, porque Tiene, no le tiene que, no- tiene no- que ser el que tiene que exactamente, tener, no cualquiera. exactamente, exactamente. Eso es lo que decía Weizsäcker, que él decía que cuando algo no encuentra su nombre en el mundo, anda perdido hasta que lo encuentra, ¿no? Y él Wow. hacía alusión a eso, ¿no? Y vos Ahí, fíjate que el sentimiento este que tenía tu amiga era no solamente la angustia, sino también una especie de desolación, sí. ¿no? Un sentimiento de sentirse sola a pesar de estar rodeada de gente y el anhelo No, nostálgico de algo pasado, además, ¿no? además estábamos en una situación, o sea, más allá del sentimiento de ella, la situación, todo el entorno era hermoso. O sea, estábamos, su grupo de amigos y yo, y ellos estaban hablando conmigo como si fuera del grupo de amigos de siempre, en realidad es el grupo de amigos de mi hermano, y todos, primero me sorprendió porque me llevo como 7 años con mi hermano y todo su entorno, eh, el, el nivel de acompañamiento con su amiga y el nivel de acompañamiento entre ellos era como muy hermoso. Y la conversación, y nada era con una crítica de decir, bueno, porque vos tal cosa, no, cero eso. Eh, y todos estaban intentando ayudarla, pero desde un lugar como muy relajado, Mm, no desde avasallarla, no desde... eh, y aún así ella,
seguía con el Con el sentimiento sentimiento, claro. y daba vueltas y vueltas y vueltas. Y cambiábamos de lugar, y no sé, íbamos a la pileta y leíamos un libro en la pileta, porque sí, eh, leer libros era una cosa Claro. extrañísima. Mira, Y además leíamos los fragmentos del claro. libro en voz alta y nos poníamos a debatir, una cosa hermosa. Y rarísimo, ¿no? Y ella como que entraba en el loop, entraba en el mood del grupo, pero salía rapidísimo y como que reforzaba el sentimiento de ella de angustia y lo volvía a explicar. Claro, claro. Sí, sí, sí. Este, y vos fijate, ¿no? Cuando empieza a haber más palabras adecuadas, eso, y hay una descripción más adecuada de lo que le pasa, pues, hay más elaboración, porque si ella, qué sé yo, este, por ejemplo, la nostalgia, cuando Ujú. uno tiene un sentimiento nostálgico, es el anhelo por algo que está irremediablemente perdido, porque lo pasado está irremediablemente perdido, lo Claro. único que tenemos por delante es el futuro, ¿no? Pero nosotros lo que decimos es que la nostalgia oculta un anhelo, es decir, Sí. cuando nos ponemos muy nostálgicos y estamos haciendo mucho hincapié en todo lo que dejamos atrás, estamos ocultando que no podemos ir hacia adelante. ¿En qué sentido? Claro, O sea, yo lo pienso desde mi lugar. Si vos sentís nostalgia es porque querés buscar en el pasado algo que deseas en el futuro. exactamente, que no te animas a encontrar en el futuro. Suponete, vos perdiste una pareja y Claro, estás en pleno duelo, vos ya lo tuviste, ya sabés que eso estuvo. claro. Entonces, la Y aparte cabeza no podés dice, volver, ¿no? Si estás claro, nostálgico por la infancia, si estoy nostálgico porque extraño el barrio de la infancia, fantástico, el barrio de la infancia habrá sido hermoso. claro, está Seguramente, ahí, vos, si vos volvés, el tema es que el barrio no se va a sentir igual, sí, vos no sos, somos todos grandes, claro, ya fue eso, ¿no? Pero digamos, el anhelo nostálgico, ¿no? O el deseo nostálgico de volver a algo que ya no se puede recuperar, que no tiene solución, porque si alguien te dice, yo quiero volver, yo para ser feliz tendría que volver a mi barrio de la infancia, en donde andamos en bicicleta, no había tanta inseguridad, y o no, sea, a vos mí para ser feliz querés ser niño, te sí, están esa diciendo. sería una opción, pero también la otra opción sería, vos para ser feliz, le estás poniendo condiciones de imposibilidad, porque no hay manera de volver a la Claro. infancia, ¿no? Entonces, Buscate un deseo más acorde. claro, buscate un deseo más acorde a la realidad, es decir, bueno, trata de encontrar bienestar en el presente o en un proyecto futuro, pero justamente se ocultan mutuamente, ¿no? Es decir, cuando estamos nostálgicos, estamos ocultando nuestra incapacidad para lidiar con el presente, y cuando estamos muy anélicos, es decir, en el sentido de todo puesto en el futuro, Ujú. también estamos ocultando una dificultad con el presente porque estamos poniendo todo en la una dicha futura, ¿no? ¿Y eso en qué puede terminar? ¿En qué puede En el terminar? caso de la angustia esta. Bueno, en realidad, si las cosas van muy mal y a alguien esto se le instala en el carácter, se vuelve una persona melancólica. Eh, Luis Quiosa siempre dice, el lema número uno del decálogo del melancólico es añorar lo irremediablemente perdido. Es decir, ¿por qué estás mal? Y es porque perdí el barrio de la infancia. Bueno, vamos al cine y no, porque no es como la infancia. Y bueno, y buscate una novia, no, no es lo mismo. Claro, no tiene nada que ver con el melancólico de los biotipos de los griegos, Mm, de no, de flemático, alguna ¿no? manera sí, también porque la melancolía de los griegos significaba bilis negra, Sí, y de alguna manera el melancólico está en una situación un tanto envidiosa también, ¿no? Castigando el entorno, porque es muy agresivo en el fondo, una persona que de alguna manera siempre están todos los amigos encima, los familiares, siempre rechaza todo, y siempre dice que no, está siendo bastante agresivo con él y con, claro. con el entorno, ¿no? Pero bueno, yo quería ver qué enfermedad elegir para ver cómo lo podemos graficar mejor, a ver, esto de cómo funciona. Yo creo que la más típica. Claro, un sentimiento no es una enfermedad. ¿Eh? Un sentimiento no es una enfermedad. Claro, O sea, si uno se separa y siente angustia, no, no necesariamente, por eso yo te decía sí, a qué te puede llevar. O sea, ¿hay claro. alguna enfermedad que esté conectada muy directamente a ese tipo de cosas? O, Sí, 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 hay sentimientos que están mucho más típicamente relacionados con determinadas enfermedades que con otras, ok, ¿no? Eso es lo interesante, lo importante, ¿no? Así como las enfermedades son típicas, típicas en el sentido, como dice la medicina y la biología, que se presentan de una manera universal, ¿no? ujú, Toda persona que tenga hipertensión va a tener los mismos síntomas, va a tener la misma claro, fisiopatología, un poco más, un poco menos, ¿no? Es más o menos para todos lo mismo. De la misma manera, los sentimientos ocultos, reprimidos detrás de una hipertensión, también son típicos de esa enfermedad, ¿no? Y no bien, aparecen en otras, ¿no? Y ese es como todo el meollo de la cuestión. Pero mira, el, vamos a hablar de la gripe, ok, ¿no? Vos fíjate que la gripe, ¿cuáles son los signos típicos de la gripe? Bueno,
es la fiebre, es el dolor neuromuscular, ¿no? El Ujú. decaimiento, el moco, ¿no? Bueno, la fiebre elevada, la necesidad de hacer reposo, bueno, ese es todo Ujú. el cuadro típico de la gripe, ¿no? Estamos hablando de una gripe común que dura alrededor de 7 días, ¿no? Con un pico de fiebre más o menos en el medio, que después tiende a ceder. Bueno, esos son el desarrollo típico de la gripe, ¿no? Dura una O sea, semana. decís típico como decir el desarrollo normal de una Sí, gripe es exactamente. Es lo lo que bueno. todos tenemos que atravesar cuando tenemos una gripe, Bien. ¿no? Esos son los que se llaman los signos patognomónicos, ¿no? Lo que son universales del trastorno gripal. Em, Ahora, uno dice, bueno, ¿y qué le pasa a alguien que está enfermo de gripe? ¿No? ¿Qué le pasa en el alma? ¿No? Porque, bueno, es una Ujú. enfermedad muy ubicua, es muy común. Entonces, cotidianamente cualquier psicoterapeuta y hasta cualquier ser humano, si se pone a indagar un poco más, puede encontrar cosas que permiten comprender que... Pero ponele, me pongo del otro lado, Sí, de decir, sí, pero una gripe es un virus que vio el bache en tu sistema inmunológico, entró y te enfermaste y cumplió su sí, ciclo y salió. ¿Y sí. eso qué tiene que ver con el alma? Y tiene que ver todo, porque en realidad una explicación no excluye a la otra, Ok, ¿no? No estamos diciendo que los virus no existen, sería psicótico decirlo. ¿Cómo que no existen total. los virus? No, los virus existen. El virus entra, ¿no? al interior de la célula y bueno, la termina destruyendo, digamos, ¿no? Inclusive está explicado el mecanismo por el cual se produce la pirosis en la gripe y es una explicación fisiopatológica válida. Bueno, que podemos explicar algo desde el Ujú. punto de vista médico y fisiopatológico no excluye que podemos encontrar significados inconscientes. Una cosa no Ok, excluye a la otra, ok. ¿no? Porque ahí muchas veces se le arma el despelote. La gente dice, ah, bueno, pero vos estás diciendo entonces que el otro no existe. No, jamás voy yo eso. Tal cual. Bueno, es como el que quiere explicar teología a través de la ciencia. Es como, Claro, exactamente. Claro, exactamente. estás haciendo una especie de trampa retórica en realidad porque Exactamente. estás usando términos de un mundo para explicar otro. Y Sí, exactamente. ahora Este, la pregunta está en cómo volviendo al usar términos de un mundo para explicar otro, sí, la psicosomatología tiene que amigarse con una explicación que vaya, sí. que atraviese los dos. O De hecho, sea, la utilizamos. tiene que tener un puente entre dos Sí, cosas que, si yo las veo de afuera, digo, esto que tiene que ver con esto otro. exactamente, exactamente. ¿Cómo hace eso? Sí, ahí vamos O sea, claro, me tenés que dar un Sí, 3 años de estudio para explicarme cómo lo hace, claro, claramente. claro. Por eso te digo poner el ejemplo de la gripe, porque en realidad cuando se investiga una enfermedad, lo primero que se empieza a investigar es la fisiopatología. Es decir, a Claro. ver qué dice la patología acerca de cómo es esta enfermedad, en qué momento aparece, cuáles son sus formas típicas, cuáles son los mecanismos, Ujú. para a partir de eso nosotros poder comprender la fantasía, en el sentido de intentamos comprender cuál es la función a la cual se encamina ese mecanismo. Volvamos al ejemplo de la gripe, así Sí. no se hace lío, ¿no? Todas esas condiciones que a alguien le pueden llevar a enfermar de gripe son condiciones necesarias, pero no suficientes. Es decir, alguien te podría decir, bueno, se enfermó de gripe porque tomó frío. Puede Ok. ser una condición necesaria, suficiente. Estaba malnutrido, también. Le faltaba vitamina C, también, ¿no? Estaba desolado, también. No Claro. significa que no es la única explicación, es uno de los tantos factores. Y de alguna manera, si podemos modificar el aspecto anímico, también podemos modificar el transcurso de la enfermedad, ¿no? Bien. Pero la historia más o menos comienza así. En la vida prenatal, Ujú. em, para el feto, eh, la placenta, que es el órgano a partir del cual se alimenta totalmente, ¿no? Que a partir de vía placentaria va directamente al hígado, Sí. representa todo el mundo del feto, es el ambiente que lo tiene contenido, ¿no? En la vida fetal hay una situación de ingravidez, es decir, que la gravedad pesa mucho menos, porque está Claro, estás inmerso en un en líquido. un líquido, ¿no? Claro. La temperatura es superior al ambiente externo, ¿no? Yo creo que es 10 grados superior. No hay que hacer ese esfuerzo por alimentarse, porque la alimentación llega por vía placentaria directamente al hígado, ni siquiera hay que masticar ni Claro, deglutir todo es alimentos. perfecto, todo es recepción, todo. No sé si perfecto, porque sí hay frustraciones fetales, ¿no? Pero Ajá. sí, porque si no, no habría enfermedades y también las hay, ¿no? Obviamente que ahí ya participa más la dinámica familiar, digamos, que es otra cosa, pero ¿En qué sentido? Tipo, si la madre hace algo mientras está en el periodo de gestación. y los sentimientos no son solamente propios, digamos.
nuestros afectos no están circunscriptos a adentro nuestro, por usar una metáfora exprimida, ¿no? Si alguien tiene una enfermedad, por lo general, el, el- el entorno familiar también comparte algo de ese conflicto, Sí, totalmente, ¿no? totalmente. Entonces, por lo general en los Alguien niños, tiene que hacer de enfermero, alguien sí, tiene que, claro. sí, sí, sí. Y se comparten rasgos de carácter también. Hay familias más obesas, hay familias más diabéticas, hay Totalmente. familias más propensas al cáncer. Bueno, Bueno, es súper común en entornos de obesos que una persona quiera salir a mejores hábitos y qué sé yo, y el mismo entorno lo vuelve a llevar a... exactamente. Sí, sí, sí. Sí, Sí, sí. O aún peor, muchas veces se necesita que un miembro de la familia esté enfermo, uh, inclusive dentro de la enfermedad también sucede, de una esquizofrenia si vos querés, porque el enfermo siempre es el fusible y donde el cual también se depositan todos los conflictos, ¿no? claro. Si no, las cosas no van a parar ahí, el grupo de alguna manera se tiene que enfrentar a un Es la desequilibrio. persona a la que fácilmente se le puede echar la culpa para Claro. no hacerse cargo de esos desequilibrios, Y digamos. para proyectar la enfermedad, por ejemplo, la locura puede estar proyectada en un miembro familiar esquizofrénico, entonces Uh, la familia no se hace cargo de los aspectos psicóticos, ¿no? El enfermo es él. Y antes, fíjate que los ocultaban, ¿no? Estaba el loco guardado en la, viste, como no se habla de Bruno en la película sí, de, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, Eh, pero eso es algo que se repite en casi todas las familias, que hay una persona que es o la oveja negra o sí, no, porque este tipo es terrible, esta tipa es claro. terrible, Y porque es que el no sé qué. depositario de La- los el conflictos. padre es Hitler, digamos. Sí, Es una... exactamente, exactamente. Y después cuando bajas a tierra, pues muchas veces sí tienen esos problemas que te nombran, pero no todos, y vos ves que le empiezan a adjudicar. Claro, exactamente. Y por lo general lo que pasa mucho en los tratamientos psicoanalíticos de niños es que cuando el niño empieza a mejorar, el sistema familiar entra en crisis, porque se tiene que reorganizar, Claro, ¿no? Siempre me acuerdo yo de claro, un... funciona como la postura, digamos, que Claro, tu cuerpo está compensando sí, una falla muscular o un exactamente, dolorcito que tenías en la planta del pie y el dolor de la planta del pie terminó afectando a cómo colocas el hombro para... exactamente. Sí, sí, sí. Pero en un En un sistema sistema, familiar, digamos. así es. Y pasa con los conflictos psíquicos y pasa con las enfermedades somáticas, Tremendo. ¿no? En fin, eso. ¿Y cómo? Pero un feto. Bueno, esa es la otra gran polémica, porque en realidad el psicoanálisis viene hablando del psiquismo fetal desde el año 40, 30, Pues, ¿no? a ver, esto a mí me resulta fácil pensarlo en una persona como vos, yo, en un niño, ponele, Sí, hasta ahí agarrado con pinzas, sí. pero en un feto es como, yo, toda mi concepción del mundo dice, el feto no tiene actividad psíquica, Psíquica. entonces no Obviamente tiene sentido, que no tiene el tipo de actividad anímica y el tipo de conciencia que nosotros tenemos, pero que es ¿no? tipo genético o, Es un psiquismo incipiente, un psiquismo que está en desarrollo, ¿no? claro, Pero la cuestión del psiquismo fetal y de la vida embrionaria y de la vida anímica fetal es algo que el psicoanálisis viene hablando hace 60 años, ¿no? ah, Lo habló Raskowski acá en la Argentina, bueno, Kiosa después hizo todo un desarrollo también con eso. Y hoy en día, observando las ecografías y este tipo de cosas, uno puede ver que no se trata de un pedazo de carne que está flotando en agua, claro, ¿no? Eh, no es que no hay conflictos, no es que no hay conciencia, no es que no hay sensibilidad, sino que ¿no? son otro tipo de Son otros más conflictos, rudimentarios, pero... claro, Entonces, esa vivencia, volviendo a la vida fetal y a la gripe, ¿no? Le dan al bebé, el bebé todavía no es, al feto, sí, la experiencia de sentirse contenido, de pertenecer a un mundo, ujú, ¿no? Que le resulta de alguna manera confortable, de alguna manera está eh, contenido. Y bueno, cuando llega el momento del parto, tiene que atravesar por un canal estrecho, angosto, la palabra angustia viene de angst, de angostura, ¿no? El canal de parto es un canal estrecho, un canal difícil. De golpe tiene que activar el sistema cardiorrespiratorio, de la primera claro. bocanada, ¿no? Muchas Nunca veces había respirado hasta ese nunca momento, había usado los pulmones, había respirado por vía placentaria, vía celular, pero claro, nunca por vía pulmonar, ¿no? La temperatura afuera es 10 grados menor, o sea que el clima está frío. incomodísimo. De alguna manera la gravedad también la empieza a pesar, porque imagínate que antes estaba en una situación ingrave, de golpe, todo le Claro. pesa, ¿no? Em, la alimentación ahora, bueno, no viene de manera continua, ahora hay que esperar que la teta venga. Y tiene que hacer todo un duelo por la pérdida de ese ambiente fetal, y, Un bebé tiene que hacer un y es duelo. una pérdida. Madre mía, Hacemos, nunca se me ocurrió claro, pensar eso. hacemos un duelo por todo. De alguna manera, la regresión al mundo fetal es una fantasía bastante universal, si se quiere, ¿no? De alguna manera, Bueno, hay, regresión. hay gente que dice que tiene recuerdos.
Sí, de sí, eso? lo veo como más difícil, pero sí. Sí podemos decir que tenemos recuerdos en sensaciones, ¿no? Claro, Pero cuando nos vamos a dormir, de alguna manera estamos en una situación de actualización fetal, por decirlo así. sí. No en regresión fetal, sino que actualizamos el modo de funcionamiento fetal de alguna Sí, manera, hasta nos ¿no? ponemos en Hasta nos posición ponemos en posición fetal, todo. fetal. Sí. El dormir también es una especie de regresión a ese tipo de vivencias, bueno, en fin. Y el asunto que significa un duelo por toda una pérdida de un mundo. Ese era su mundo, era el mundo que durante 9 meses fue su hogar. Para la vida de un feto o para la vida de un neonato, 9 meses es un montón, ¿no? Claro, De la misma manera que los niños, cuando te dicen, ay, toda mi vida quise eso, y te lo estuvieron deseando 3 meses, pero para ellos 3 meses, desearon una bicicleta toda una vida, ¿no? claro. Porque es otra dimensión, ¿no? Entonces implica toda una adaptación a un mundo que es nuevo, ¿no? Ese mundo es el mundo postnatal, ¿no? El anterior era un mundo prenatal y este es un mundo postnatal que encima hubo que atravesar un canal de parto, ¿no? Y adaptarse a una nueva madre, porque la madre va y viene, no está constantemente la madre, Claro. ¿no? Y amamanta intermitentemente, y hay otros objetos, está el padre, están los otros hermanos, están los ruidos, bueno, en fin, es un duelo, es una adaptación, ¿no? ¿Cuál es la mejor palabra para describir esas vivencias? Si tuviésemos que describir cómo se puede llegar a sentir el neonato, ¿qué palabra utilizaríamos? ¿Cómo se puede llegar a Sí, sentir? como contenido. Claro, eso era adentro, en la vida fetal, y afuera cuando perdió todo eso. La palabra que... eh, Hay que inventarla, digamos. La no, deben haber inventado igual. Ah, existía, mira. claro. La palabra que mejor se adecua es desolación, ¿no? Ajá. La palabra desolación viene de perder el solar, ¿no? En la desolación se parece un poco a, viste, como suelen hacer el relato los abuelos, bisabuelos italianos, españoles, Sí, que sentían que habían perdido la madre patria, que viajaron en barco sí. y se De la... hecho, fue las únicas dos veces que escuché esa palabra. Una fue en un tango y la Ay, otra fue bueno, el justo tango, en relación ni a hablar. la pérdida de la patria, ¿no? Exactamente. La pérdida de la madre patria es una situación muy desoladora. ¿Y cuál es la vivencia de la desolación? Yo no estoy solo, porque la soledad es estar solo, como Robinson Ujú. Crusoe en una isla, ¿no? Claro, estás Como, solo, pero rodeado exactamente. de. Te sentís solo, pero estás rodeado de gente. Claro, son En un, extraños, digamos. claro, exactamente, en un mundo extraño. Como se sentía el personaje del extranjero de Albert Camus, ¿no? Claro, Tipo caminaba por la calle y sí, pero todo le era extraño. ¿Por qué le era extraño? Porque él extrañaba otra cosa, ¿no? mira. Es una vivencia dolorosísima la desolación, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos, nosotros decimos, yo estoy citando la investigación que se hizo en el 2001 en la Fundación Luis Quiosa. Ah, es Este, súper reciente esto. sí, Súper la de la reciente. gripe es del 2001, sí. Sí, sí. Wow. Este, em, Yo, eh, de nuevo, ¿no? Presuponer, yo me imaginaba que esto tenía, como recién me pasó con los amigos de sí, Freud, claro, digamos, claro. No, dije, no, esto digamos, tiene que haber pasado el, hace 40 por lo menos. no, el primer libro de Quiosa es del 64. Psicoanálisis y los trastornos hepáticos fue del año 1964. O sea que sí, eso ya. ¿Y el tipo sigue vivo? Sí, está vivo, sí, 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 Wow, sí, sigue en actividad y dirige la institución y dicta cursos, seminarios, atiende. Tiene una hermoso. vitalidad maravillosa. Bueno, porque le ha dedicado la vida a esto, ¿no? Y le entusiasma Claro. mucho. Este, mm, entonces, lo que la investigación dice es que, eh, de alguna manera, cuando nos engripamos, Ujú, vos fíjate que los signos típicos de la gripe, suponete, pensemos en el moco, ¿no? ujú. Cuando alguien tiene moco, si voy a agarrar una foto de alguien que está moqueando, dos chicos, o un mismo chico, Sí, una foto con el chico moqueando y la otra llorando, vos no lo podés distinguir, ¿no? claro. Eh, y de alguna manera, el moco de la gripe simboliza un llanto vicariante, es decir, un llanto que no se puede tener, un llanto por la pérdida de una situación que uno lo mantenía contenido, ¿no? El dolor muscular puede simbolizar una vivencia de sentirse apaleado, similar a la que sentimos cuando salimos del mundo intrauterino y nos tenemos que encontrar con el mundo extrauterino y con la situación de gravedad, ¿no? Wow. En fin, todo el cuadro, si uno mira síntoma por síntoma de la gripe, lo podemos reconducir a ese periodo donde el neonato se encontró de golpe con una realidad completamente distinta, se sintió desolado, ¿no? Hay una película muy linda, una película romántica, vieja, no me acuerdo, creo que se llama Tienes un email, con Meg Ryan, no me acuerdo quién es el Ok. otro tipo. Ella tenía una librería, que era una librería que había heredado de la abuela,
ella tenía un vínculo muy, muy, muy cercano. Creo que la abuela se muere, Ujú. algo pasa con la librería y ella la tiene que vender a la librería, que para ella su librería era todo su mundo. Eh, y en la escena siguiente, al cierre de la librería, ella aparece engripada. Y uno dice, bueno, pero el director de la película tenía conciencia de esto. No, seguramente que no. ¿No? No, pero lo debo haber visto. Debe ser un patrón universal, digamos. Exactamente, y ha apelado a un símbolo inconsciente que todos O sea, cuando compartimos. mis viejos cerraron el local que tenían, se amargaron y. Claro. Oh, de golpe y porrazo todo. Y sí, 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 detrás, por eso solemos, bueno, a lo que apuntan investigaciones, que detrás de todo síndrome gripal, cuando decimos síndrome también entra el resfrío, ¿no? Los cuadros Claro. parecidos a la gripe, siempre podemos encontrar un sentimiento de desolación inconsciente. No está en la conciencia. Claro. Si estuviese en la conciencia, no nos enfermaríamos, porque simplemente nos sentimos desolados, ¿no? La enfermedad aparece cuando tenemos la necesidad de reprimir el sentimiento. O sea, si vos transcurrís el sentimiento, la enfermedad no. Y tenés más chances de no O enfermarte. sea, no sería una causa psíquica, sino que sería un factor completamente externo, digamos. Sí, sí, claro, claro. Digamos, esa es un poco una regla, ¿no? Mientras uno tiene más cerca de la conciencia el conflicto, el afecto inconsciente, ¿no? O lo va teniendo más presente, hay mucho menos chance de que sea una enfermedad. Ahora, te hago la pregunta por la Sí, inversa. sí. Entonces, si la conciencia te puede cerrar la puerta o abrir la puerta, mejor dicho, a tener enfermedades por cuestiones relacionadas a ese conflicto psíquico. Sí, ¿No puede pasar el inverso también? De decir, si la conciencia, o sea, si vos sos consciente de tus enfermedades, escúchame, de tus si vos sos conflictos, sí. consciente de tus conflictos, de Sí, tus emociones, sí, no sé, tuviste una pérdida y te habilitás a transcurrir la sí. pérdida y demás, ¿no puede funcionar también como barrera para enfermarte o tener pérdida de salud de algún tipo? Como barrera preventiva, decís, Sí. y sí, digamos que es el ideal al cual habría que apuntar, ¿no? Mientras uno menos reprime, y bueno, más saludable va a estar, ¿no? Este, mm, O sea, de pronto estoy pensando en, eh, no sé, que hay gente que ve como, Me colgué con el mate, perdón. sí, eh, hay gente que ve mal, no sé, que una persona esté llorando, no sé, tuviste una pérdida y estás en el supermercado haciendo una compra y te angustiaste porque recordaste que tu pérdida y te largaste a llorar en el supermercado y hay gente que dice, no, mira, qué bochorno lo que está haciendo. O Claro, sí. sea, a mí, pero a mí desde mi lugar me parece bochornoso el no habilitarte a llorar, porque a mí Exactamente. me parece que es algo completamente natural. Exactamente. Bochorno son otras cosas, digamos. Ujú. O humillante son Sí, otras sí, cuestiones. eh, y digamos que la cultura nos lleva hacia un lugar de exactamente. no mostré sentimientos porque si mostrás sentimientos, siempre se toma desde el lugar de la debilidad. Así O en el es. caso de los hombres, si mostrás sentimientos, Sí, sos femenino. claro. Eh, Sí, y está ese paradigma sí, sí. instaladísimo. Así es. Sí, sí. Eh, Sí, de hecho, la tristeza y el duelo tienen mala prensa. ¿No? ¿Qué hace la gente comúnmente cuando alguien está en duelo y está triste? Bueno, no pensés en eso, vamos al cine, tómate una birra, ¿no? Ya va a pasar. Bueno, ¿qué va a pasar? claro, El duelo lo tenés que atravesar sí o sí, si no lo atravesás, eso termina siendo peor, se termina claro, siendo una situación, un si- duelo infectado, que es la se te melancolía. murió tu padre y no estás llorando, algún problema tenés. Y sí, eh, sí, sí, sí. o lo vas a tener. Fíjate cómo el cine y hasta el cine cómico, ¿te acordás de la película Analízate con Robert De Ujú. Niro? Que el tipo estaba con unos ataques de angustia y todo, que él no sabía qué le pasaba y en realidad estaba llorando la muerte del padre que había pasado un montón de tiempo atrás, ¿no? Sí, Y bueno, te está puesto de manera cómica, pero en realidad eso en algún momento toca la puerta, ¿no? Lo que tienen los duelos tremendos. es que cuando uno no más o menos los va haciendo en tiempo y forma, es decir, bueno, obviamente que los duelos son difíciles y uno va y viene y no siempre puede estar metido en el duelo, porque bueno, obviamente que tiene que seguir con la vida, ¿no? Es que si uno no los va haciendo, se van acumulando. ¿No? Y se van juntando con otros duelos. Entonces se termina armando una bola en la cual ya se empieza a atrofiar la capacidad de poder hacer duelos en general, O sea, que ¿no? tenés todas las puertas abiertas hacia los males a la vez y Exactamente. tenés que librar todas las batallas juntas, Así digamos. es, Y así eso es. es Y lo peor de un todo es que caso. los duelos, el que vos tenés ahí postergado, por decirlo de alguna manera, suponete la pérdida de tu padre, de tu Sí. madre, em,
eso que se va acumulando ahí va generando intereses, no es que estés como una cuenta bancaria que uno no paga, digamos, ¿no? Está ahí, pero no es que está ahí quietita, eso va teniendo un costo, ¿no? Entonces, mientras más postergamos las cosas, bueno, más difícil se hace duelar y más se va solapando y pegando con otros duelos que uno no va haciendo. Bueno, se vuelve una cosa. Y uno puede ver personas que no tienen la capacidad de duelo, de tristeza, de resignación, ¿no? Vos sabés que me llegaste a pensar, creo que tuve un error, cometí un error hace muy poquito, que a una persona que quiero muchísimo le dije, bueno, me dice, tengo que pasar de nuevo por el quirófano y estoy triste porque no quiero volver al quirófano. Y yo le digo, el quirófano en tu caso es para acercarte a una solución de salud y esta vez no es por cáncer, eh, pues se quebró. Eh, y mi idea, lo primero que pensé es, no te angusties al pedo, porque si no Claro, tenés dos problemas, cuando en realidad lo que acabas de encontrar es la solución sí, a que estás quebrada. O sea, el quebrarte es un problema, no el quirófano. claro, Y le dije eso. Ahora pensándolo, digo, es claro, una brutalidad lo que claro, le dije. sí, sí, ¡Qué animal! sí, sí. Y de hecho, mucha gente tiende a decir estas cosas. Perdón si me estás viendo. Bueno, pero estas cosas nos pasan a todos, ¿no? Porque justamente tolerar la angustia de ver un ser querido sufriendo y pasándola mal, bueno, nos genera una impotencia enorme, ¿no? Entonces tendemos a querer darle soluciones ahí, como diciendo, basta con esto, ¿no? Y bueno, pero digamos, el problema con la angustia ahí, Igual mi postura no fue desde el lugar de cortar por lo sano o basta porque me hace sentir mal a mí o algo, sino todo lo contrario. Es decir, esto es un perno. El tema es que si te pones a pensar en el perno todo el tiempo, en vez de que acabas de claro, encontrar una solución, te vas a angustiar innecesariamente, porque en realidad sí, esto no es terrible. claro. Eh, Sí, es cierto. Ahora, eso es de un punto de vista más racional, ¿no? Pero bueno, si está angustiada, está angustiada. es que las ¿No? emociones Y sí. no son muy racionales, que Y, digamos. y el problema es justamente, no es que esté angustiada, el problema es que ella reprima la angustia, que uno Claro, reprima la angustia, porque eso va para el otro lado, ¿no? Y eso hasta complica a veces las intervenciones, bueno, en fin, está ahí como algo que molesta, como una piedra en el zapato, y tipo uno no. posponen las intervenciones Sí, por... sí, exactamente. Así que sí, yo acuerdo con eso. Y ahora quizá menos que en otras épocas, pero de igual manera se tiende a tomar como signo de debilidad, por ejemplo, la ternura, esto que decíamos, la intimidad, ¿no? La Sí, necesidad de cariño, no solamente el sexo, sino todo lo otro. Incluso uno diría, ¿y qué problema hay con el sentimiento de debilidad? claro. Y si te sentís débil, ¿cuál sería el problema con sentirse débil? ¿Acaso no es al revés? Uno se va sintiendo más fuerte en serio cuando va tolerando que es débil, Y yo ¿no? creo que ahí lo que termina pasando es lo que vos decías recién de el niño que se analiza y termina solucionando una cuestión interna de él. Después, cuando se vuelve a reinsentar en su entorno, el entorno se tiene que readecuar a eso. Exactamente. Yo lo que pienso, de cierto modo, es, eh, no sé, una persona que puede expresar su debilidad sin ningún problema, sin ningún prurito, cuando entra en el juego del entorno, el entorno muchas veces se ordena a decir, si esta persona es débil, es sumisa, por lo tanto yo tengo que enrolarme de cierto modo y ahí se termina generando otro problema Claro, que en claro. realidad era de algo que no era un problema, sino Ujú. que era Sí, sí, una sí, forma de ser. exactamente. Sí, sí. Mira, yo un ejemplo de cómo funciona la dinámica familiar es de una persona que atendí hace muchos años, porque antes atendía niños, después dejé de atender Sí, hasta la pandemia. Bueno, Lara ahí ya tenía, ¿cuánto tenía? 4 o 5 años, ¿no? Bueno, no atendí más niños, pero más o menos 10 años, 12 pero ¿por qué no tenías más niños? decidí no atender más niños. De un momento para otro dije, no, no. Necesita una formación especial atender niños. Ok, Y más en esto, bueno, es más compleja la entrevista con los padres, las devoluciones con los padres, la hora de juego con el chico, bueno, no es lo mismo que el adulto recostado en el diván, digamos, es otra dinámica y otra formación que en la cual hay que especializarse. Si uno no está dispuesto a especializarse bien, ¿para qué hacerlo? ¿No? Y bueno, claro. yo estaba más tirando para los adultos, decir, bueno, listo, me meto en esto más. Pero en ese momento me acuerdo que atendí un niñito que dormía en la cama de todos. En la cama de los padres, en la cama de los hermanos, en la cama de los abuelos. Tengo un amigo colorado que es así. Claro, claro. Pero el problema es que sea tan grande, porque este era un Es chiquito. más grande que yo. No, bueno. Tenía toda una situación de mucho pegoteo, ¿viste? Y era un paciente que cuando venía siempre quería estar en contacto físico conmigo y se me pegaba al lado y me hablaba acá, ¿viste? Era una cosa que él tenía Claro, toda no una. existe el espacio personal, no Claro, existe. era todo como una cosa casi indiferenciada que él tenía. Y jugaba con cosas a la hora de juego tipo chicles, ¿no? Entonces, todas cosas pegajosas, ¿no? Y adherentes, y bueno, todo un símbolo de lo que le pasaba. Curiosamente, tenía una enfermedad en la cual él hacía mucho moco en Mira, determinada zona del cuerpo.
Y el moco también es una sustancia pegajosa, ¿no? Vos Sí, fíjate sí, cómo sí. es un símbolo de todo lo que es. Bueno, el asunto es que este chico empezó a tratarse y con el tiempo él se empezó a correr de esa situación, ¿no? Es decir, él solito empezó a decir, yo no quiero dormir con la abuela, no quiero dormir con el papá, no quiero dormir con la hermana, quiero dormir solo, quiero mi Y el casa. papá dijo, mi hijo ya no me quiere. No, lo que terminó pasando es que el chico se iba a dormir a su habitación, que él pidió tener su propia habitación, porque Sí. había espacio para que, bueno, ya la tenía la habitación. ¿Y sabe qué hacían? A la noche lo levantaban de la cama y se lo llevaban. No, ¿Por qué? no, Porque madre. en este chico estaban depositadas toda una fantasía de pegoteo, de una cosa medio incestuosa, medio pegoteada, indiferenciada, ¿no? Que necesitaban que este chico haga de esto, ¿no? Cuando el chico dijo no, no more, y se armó un tremendo despelote, porque ahí, por ejemplo, los padres tuvieron que enfrentarse en el tremendo despelote matrimonial que tenían, Claro. los abuelos también, porque les venía bien tener al chico en el medio, para no tener relaciones, para no hablarse, para lo que fuera, ¿no? Entonces, Ah, él estaba un poquito más saludable, elaboró un poco más esta cuestión de su necesidad de pegoteo indiferenciado y el sistema empezó como, che, ¿y no reaccionan contra el psicoanalista? obvio que sí. O sea, a mí lo primero que se me ocurre es decir, che, esta persona con su problema, digámosle, o con Sí, su situación eh, atípica, hace que su entorno se ordene de cierta forma, sacaste ese factor y el sí, entorno se tuvo que reordenar, todos te van a mirar a vos como diciendo, flaco, exacto, mi entorno está bárbaro. El exacto. problema lo tenía el pibe. Claro, y obviamente que lo quisieron sacarlo del tratamiento. Pero ¿qué pasó? Hay chicos Claro, pero el pibe no le puedes decir eso, porque vos lo evaluás con los padres. que no le puedo decir qué cosa. El decir, che, tu familia está reaccionando de tal forma, No, termina de no, poner, no necesariamente, no necesariamente así, pero el chico tiene conciencia de eso. Para este niñito era tan importante su tratamiento que cuando le decían, no, ¿por qué no faltas hoy? Te quedas acá jugando con nosotros en la pileta. Hacía unos despelotes que lo terminaban trayendo. O sea que el chico obligaba a los padres a que lo traigan al tratamiento. Hasta que los padres se resignaron y dijeron, bueno, listo, este quiere seguir claro. yendo, va a seguir yendo. Y siguió un montón de tiempo más. Pero por lo general, esos son los momentos en los cuales, como el sistema entra en crisis y se tienen que enfrentar con todo lo depositado en el miembro familiar enfermo, bueno, ahí tienden a querer suspender los tratamientos. De la misma manera que también, no es para juzgarlo esto ni para criticarlo, porque No, es no, algo no. que forma parte de la vida y nuestro trabajo es comprenderlo, ¿no? No, de hecho, o sea, yo en lo que va de la charla identifiqué en mi diario un montón de Sí, cuestiones, sí, no sé, con sueños, con claro, charlas que tuve, y, o sea, yo supongo que todas las personas cuando escuchan este tipo de casos, dicen, che, yo tuve esto parecido con tal claro, cosa, claro. o lo vi en mi sobrino con no sé qué cosa, o en mi hijo, o... Sí. Y nos pasa a nosotros mismos, ¿no? Por más que uno sea psicoterapeuta, psicoanalista, lo que vos quieras, cuando te vas acercando a ser consciente, que tu analista te esté diciendo cosas que Chau, te... vos no elegís lo que sentís. Y no, O sea, y no, y si te pasa, te vas a dar cuenta después de que te pasó. O sea, no exactamente. es que... Y vos suponete que tenés una cara social, una mascarada, tipo impostor, no te digo impostor, es un extremo, pero donde vos te pensás que sos bueno, bondadoso, caritativo, ¿no? En tu análisis te empezás a dar cuenta que sos tremendo egoísta y que todo eso en Claro. realidad es una cosa como para engañar al entorno, pero que en realidad el entorno no te importa un carajo, ¿no? Bueno, puede ser que no seas todo así, puede ser que tengas un aspecto así, pero encontrarse con eso uno mismo, así te gusta el psicoanálisis, genera una resistencia horrible, Bueno, a mí ¿no? me pasa con amigos muy queridos que son psicólogos que los escucho hablar y digo, ah, estudiaste psicología para no ir al psicólogo vos. Bueno, mal comienzo, ¿no? Hay que empezar hay que empezar la carrera y empezar a tratarse sí o sí, porque si no, no hay manera, ¿no? O sea, yo supongo que si vos a diario tenés este tipo de charlas a este nivel de profundidad con tantas personas distintas, eso te hace exponerte a vos. Sí, O sea, yo supongo que llevas de tu inconsciente al consciente un montón de cuestiones internas propias exactamente. que de las que te tenés que hacer cargo sí o sí. O Sí, sea, con ese nivel de profundización, con tanta constancia, ¿cómo haces solo? no hay manera. Se- Te enfermas, te rompes, te te enfermas. rompes. Y además, si uno reprime mucho los propios conflictos, Freud decía que uno solamente puede acompañar a los pacientes hasta donde uno llegó con uno mismo. Es decir, que si yo hay cosas Wow. de mí mismo que no puedo ver, no se las voy a hacer nunca ver a los pacientes, no les voy a poder permitir avanzar. Porque los pacientes todo el tiempo nos están mostrando nuestros propios Bueno, fantasmas. capaz que por eso le pegan tanto al Y psicoanálisis. claro, y sí, porque las cosas que tenemos que decir no son bonitas, ¿no? La inmensa mayoría de las cosas. Buscamos la mejor manera de interpretar y de decirla para que caigan lo mejor posible, pero las cosas que hay que hablar son... Tengo un amigo que es muy fan de un tipo de psicología, creo que se llama conductual, que es como que resuelve el síntoma y ya está. Claro, Y todo funciona, claro, perfecto y claro. bonito. Y vos lo ves
después detona con boludeces. Claro. Pero si está yendo al psicólogo. Sí, No, pero pasa que si yo hago esto, es como que usan la receta, ¿viste? Como si sí. No, y 3 no, kilos de papa, la digamos, herví tanto tiempo. digamos que alguien haga eso, ese tipo de terapia y alguien con tampoco es que está mal, ¿no? No, no, de hecho Este, yo he ido a ese sí, tipo de terapia saliendo de una depresión y fue súper efectiva, sí, pero después del mundo interior claro, no, exactamente. te quedás con eso, Se busca digamos. otra cosa y está hecho para otros propósitos, pero digamos, el paciente de psicoanálisis es un paciente que por lo general quiere profundizar y se quiere conocer, Claro. ¿no? A fondo, por más que le duele, le cueste. Pero a ver cómo decirte. Nosotros tenemos dos instancias muy importantes sin las cuales no se puede trabajar. En realidad son tres, Sí. pero las más vivenciales y profundas son el propio análisis, Ujú. que no se debe interrumpir nunca, ¿En qué sentido? nuestro propio psicoanálisis, ir nosotros al psicoanalista, ¿no? Ok. Si vos querés trabajar bien y no enfermarte mientras trabajás, tenés que psicoanalizarte siempre. Podés suspender un tiempito por algún motivo, pero dejar de Mira, tratarte yo pensé que no, que podías no es lo más, ir, volver. no es lo más recomendable, ¿no? Lo mejor es que, bueno, obviamente que hay circunstancias, puede haber cambio de analista, puede O sea, haber crisis. entiendo que introspección no es sinónimo de psicoanálisis, es otra cosa distinta. No, sí, lo que pasa con los años es que uno va interiorizando la figura del analista y uno va haciendo el ejercicio de no mentirse, digamos, ¿no? Claro, Entonces, esa introspección puede ser un poco más positiva, ¿no? Pero bueno, en el propio análisis levantamos represiones, ¿no? claro. Después está la otra instancia, que es un segundo análisis que se llama supervisiones, que es uno consulta con un analista de mucho más experiencia, ¿no? ¿Su profesión clínica sería? Supervisión clínica, en donde uno le lleva el caso, y ese sí, segundo analista se haría, a uno le permite ver por qué uno no está viendo lo que tendría que estar viendo, ¿no? Claro. Y uno dice, ah, bueno, yo a este paciente no le veía, qué sé yo, la envidia, que estaba profundamente envidioso, y bueno, pues yo estaba reprimiendo mi propia envidia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, ir y seguir trabajando en mi análisis, en cómo me hice el OPA durante meses con este paciente, negando que yo también tengo mis aspectos envidiosos, Claro. ¿no? ¿Y quién no tiene envidia? Y bueno, nadie, no hay manera, ¿no? Puede ser que le vayamos sacando su fuerza, su vigor, pero digamos, En algún momento te pasó, claro. sí, nos pasa, ¿no? Pero de nuevo, el problema no es tener envidia, el problema es reprimirla, ¿no? ¿Y qué Este, formas hay de represión? O sea, ¿qué sería represión? Por ejemplo, si vos sentís envidia, el callarte la boca y Te hacer pongo como un que no pasó ejemplo nada. psicosomatológico típico. Sí. Suponete alguien, una amiga tuya, que está en una situación económica más o menos, que se lo ponete, está descontenta con el marido porque a ella le gustaría crecer más económicamente Ujú. y además está un poco frustrada con la profesión. Y se encuentra con una amiga del colegio que hace muchos años que no ve, le dice, te invito a comer en mi casa. Sí. Y llega y tiene un departamento, no sé, Fabuloso. un piso, sí, ¿no? Hermoso, vidriado, no sé, ponele todo lo que vos quieras, ¿no? Y esta amiga tuya te dice que al otro día, después de la cena, le cayó mal el quesito que estaba comiendo. Ahí va. Y uno dice, ¿qué quesito? A vos te dio una patada en el hígado, a ver el crecimiento económico de tu amiga, porque es justamente lo que a vos te tiene Zapada. frustrada, ¿no? Pero en la conciencia es más fácil de decir, y bueno, me cayó mal el quesito, ¿no? En realidad ahí fue un ataque de envidia que no se pudo descargar en la conciencia y fue a parar al cuerpo. Puede ser una disquinesia biliar, ¿no? Tremendo. ¿Por qué decimos disquinesia biliar? Porque es mucho más probable Ah, que eso sea. biliar entendí, es que eso ya ahí me perdiste. Claro, la disquinesia biliar es la incapacidad del canal del coledo que saca la bilis Sí. desde el hígado hacia el duodeno, ¿no? La bilis es un líquido verdoso Ujú, y por lo general se lo usa como sinónimo del veneno, ujú. ¿no? Y de hecho a la envidia también se le suele asociar con lo venenoso, con lo verde, ¿no? Claro, De hecho decimos a alguien, ¿de qué color se puso alguien de envidia? ¿Se puso rojo claro, de envidia? Se puso verde de claro, envidia, ¿no? Entonces vos fíjate que son símbolos universales, ¿no? tremendo. Lo- ¿En Oriente lo grafican así también, esos símbolos? O, Mira, si son universales en Oriente, en Occidente, en todos porque mira, lados. nunca, Sí, nunca lo observé eso en otra cultura que no sea claro, la occidental, por eso la pregunta, ¿no? sí, sí, sí. Este, mm, Mira, que no es algo en el cual he indagado mucho, tendría que buscar un poco más. Una vez me lo pregunté mucho, eso, ¿cómo se harían los orientales? Pero si son símbolos universales, ¿no? Este, mm, Un amigo una vez me preguntaba, ¿por qué hacen pirámides en todas las claro, culturas? Y dije, bueno, son símbolos universales. acercarte al cielo, Claro, eso es algo. claro, son La, histo- símbolos la universales. historia se repite porque somos humanos estemos Exactamente, donde estemos, digamos. exactamente. Pero vos fíjate, el órgano que se elige para expresar la envidia, ahí es un órgano que por su función, por su forma, por su color, por su característica,
es más adecuado para representar la envidia que cualquier otro, Claro, ¿no? Entonces, mucho más probable que tu amiga haya vuelto con una patada al hígado, ¿no? Con una disquinesia biliar, que con otro tipo de cosas, claro, no, ¿no? no fue el quesito, fueron los Exacto. muebles ¿Y Johnson. qué le hubiese, suponete, lo pongamos de forma cómica, pero si ella hubiese reconocido su envidia cuando abrió la puerta, capaz que abría la puerta del balcón, la cerraba y puteaba y hacía una descarga de enojo, de no sé, o lo llamaba al marido, no sé, ¿no? Una descarga que se parece más a una especie de escena de teatro, digamos, como una escenificación de una situación, que de eso no hay ni rastro. Capaz que tu amiga estaba comiendo el Bueno, quesito y... vos sabés que hay otra trampa eh, que nos solemos hacer las personas con el tema del dramatizar cosas. Claro, Pues, en tanto seres humanos somos sumamente performáticos, todo lo hacemos a través de actos simbólicos, no simbólicos, todo lo que vos quieras. Para mí la diferencia entre un acto simbólico y un acto no simbólico es que el simbólico es porque lo hiciste consciente, pero claro, todo el tiempo son exactamente, simbólicos los tal actos. cual. Sí, Desde sí. cómo nos vestimos, cómo nos Así movemos, es. si, no sé, podemos juntarnos con más de 5 personas, si elegimos un departamento o una casa, todo, Exactamente. absolutamente todo, es Es armonizar. atravesado por el universo simbólico. Así es. Y hay personas que dicen, no, porque tal dramatiza, bla, 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 y en realidad nada, tiene que bajarle el chocolate a... ¿Y no será que vos no le pones nada de chocolate a tu vida Claro. y te estás haciendo bastante el Exactamente. boludo con... Exactamente. eh, Sí, sí. el boludo es la... ¿Cómo es? ¿Disquisición biliar era? Disquinesia, disquinesia. Disquinesia biliar. Claro. Sí, sin duda, sin duda. Y de hecho los afectos no existen solos, digamos. Incluso cuando uno hace consciente un afecto inconsciente reprimido, por lo ¿En qué general, sentido afecta? afecto le llamamos a los sentimientos en general, digamos, ¿no? Ok, bueno, menos mal Este, que te hice la pregunta porque iba a entender cualquier cosa. el afecto es más la descarga, en este caso sería la descarga del ataque envidioso, ¿no? Bien, Pero la envidia no viene sola, viene con una especie de escena, ¿no? Viene con un, ¿cómo decirte? Como una especie de libreto, ¿no? Que también es típico de la envidia, ¿no? Porque vos agarras la literatura y... o fíjate lo que decía Shakespeare, sí. ¿no? Que sobre Yago decía, sobre su oído verteré este veneno, ¿no? Bueno, ¿qué es el veneno? La envidia, ¿no? Que iba ahí como lleva y trae, sembrando la discordia, ¿no? Y bueno, son símbolos universales y los afectos van acompañados de una escenificación, ¿no? Qué zarpado, qué zarpado. Y la pregunta es, pues, sobre el oído, descargar esto, no, me quedé pensando, ¿no? Sí, En cuántas veces hablamos con alguien mal de alguien solamente para descargarlo y en sí, realidad estamos generando un mal, sí, ¿no? sí. ¿Cuál sería? Pues ya me quedó súper claro que el tapar la dramatización es un error, Ujú. me queda clarísimo. Ahora, ¿cuál sería la forma correcta de poder abordar esos sentimientos sin reprimirlo, pero sin generar el mal? Exactamente. Bueno, ahí viene la otra cuestión que es la cuestión de la elaboración, ¿no? Ok, Porque obviamente que nosotros buscamos hacer conscientes los conflictos, pero obviamente que mientras el proceso se va haciendo, todo eso está a flor de piel, y un paciente que mantenía un aspecto de carácter reprimido, y bueno, puede ser que esté más díscolo, como suele pasar con los chicos, arman unos despelote bárbaro, porque te dice, che, yo claro, te traje un chico peinadito acá, mirá los despelotes que me hacen casa. Bueno, pero esas cosas son las que estaban tapadas detrás, ¿no? claro. Pero a medida que todo esto se va haciendo más consciente y uno lo elabora, lo va hablando, lo va viendo desde distintos puntos de vista, ese afecto también va temperando su fuerza, Claro. ¿no? Obviamente que cuando uno primero se contacta con la envidia, y bueno, no es agradable, ¿no? Y capaz que a alguien está más saludable si se le nota la envidia en el carácter y en los actos que hace, ¿no? Ahora, la elaboración prosigue y no queremos transformar a todas las personas en Yago, Claro. ¿no? Porque eso es una cosa horrible, ¿no? En realidad, ya con el tiempo los afectos se van atemperando y alguien tiene más dominio, ¿no? Dice, bueno, che, acá estoy O teniendo... sea, digamos, el caso de este chabón es un poquito mejor que una represión total, Sí, pero hay una escala más, digamos, exactamente. Y para sí, poder elaborarlo. exactamente. Primero que la envidia es un sentimiento muy doloroso. Segundo que es un sentimiento muy investigado, porque uno dice la envidia, pero es complejo, ¿no? Me acordaba de, eh, el concepto de vicio, ya no me acuerdo si era de Platón o Aristóteles, creo que de Aristóteles, que el vicio está en los dos extremos y la virtud en realidad se encuentra en el punto medio, o sea, la Claro, temeridad o el miedo claro, extremo. exacto. El temerario es el que no siente miedo. Pero Sí, uno piensa, cuando empieza a analizar el miedo, por ejemplo, dice, bueno, no tener miedo es mejor. No, en realidad está yéndote a la otra polaridad, que es exactamente, igual de vicio que el exactamente. miedo inhabilitante. Y En además, realidad lo que necesitas es vencer el miedo. exactamente.
Este, y aparte el miedo también cumple una función. No podemos Claro. reprimir totalmente el miedo, porque por algo existe el miedo, ¿no? Es De que, la misma manera que la envidia también tiene como su cualidad un poco más saludable, digamos, ¿no? Porque originalmente la palabra envidia viene de invideo, que significa mirar, está asociado con la envidia, con la mirada ujú, envidiosa, con la mirada torva, con, fíjate el símbolo de las medusas, la cabeza de claro. medusa, ¿no? Las serpientes, el El veneno, el verde, verde, ¿no? Eh, pero en realidad, ¿qué hace la envidia en realidad? Quiere destruir lo que no puede conseguir, claro. ¿no? Suponete, mi vecino se compra el auto que yo me quiero comprar, ¿no? Yo me lo quiero comprar, pero no puedo, o no puedo ahora, digo, o no puedo nunca, no sé. Tengo que ver qué puedo, ¿no? Entonces, yo en vez de ponerme a ver, digo, bueno, a ver, me gusta el auto, la verdad que yo me doy cuenta que sí lo quiero cambiar, se está poniendo viejo el mío, bueno, ¿qué hago? Me pongo a ahorrar, recorto por acá, trabajo más, trabajo menos, ¿qué hago? Algo tengo que hacer. Ese es el deseo Mira, en donde un golpecito inicial de envidia es un deseo honesto, ¿no? Así yo quiero claro. conseguir eso, ¿no? Veo qué hago. Yo quiero estar en esa situación. Claro, y lo quiero conseguir yo, ¿no? No quiero ni que me lo den, ni que lo quiero conseguir yo Claro. con mi capacidad, bueno, porque eso nos hace crecer, ¿no? Ahora, si alguien O dice, sea que también le decimos admiración a lo que en el fondo sigue siendo envidia y no hay nada de malo en ello. claro, digamos, hay un aspecto de la envidia, que Kiosa dice que etimológica, en el lenguaje me parece que es italiano, se habla del envie de vivir, ¿no? Que se refiere como un deseo de lo lícito, como un deseo de lo honesto, ¿no? Mira, Pero el sentimiento envidioso, propiamente dicho, el más complicado, ¿cuándo empieza a tener fuerza? Cuando uno tiene la íntima convicción de que no va a poder, sea claro. cierto o no. Pero yo en cuanto siento de que el auto que el vecino tiene, yo no lo voy a poder tener nunca. Y tampoco puedo hacer un duelo, decir, bueno, me conformo con, qué sé yo, con el Peugeotito que tengo, A la ¿no? frustración te convierte en un monstruo. Exactamente. Entonces, ¿qué haces? Le haces una raya al auto del vecino, o agarras en la reunión de consorcio cuando el vecino no está, le dices, ¿sabe dónde consiguió la mosca? Bueno, no sé, empezás a tirar veneno como yo hago, O ¿no? le quitas el mérito Exactamente. o... Intentas destruir lo que en la percepción te produce dolor, ¿no? Pero eso genera daño, pero no produce Claro, ningún tipo de crecimiento. Y además, la gente se empieza a dar cuenta, ¿no? La gente no es tonta y la gente me parece así, este tipo está envenenando por todos lados, te terminas perjudicando claro, también, ¿no? Pero eso es cuando ya aparte de lo que tiene la envidia es que es la contracara de la idealización, porque quien está en una situación muy envidiosa tiende a pensar que el otro consiguió lo que consiguió de manera fácil. ¿No? Está idealizado, eso, y qué sé yo, o se lo regalaron, y así se lo hayan regalado. Hay que recibir un regalo tan grande como un auto, ¿no? Hay que hacer un duelo, porque uno dice, bueno, no lo conseguí por mis medios, me lo regalaron, y ahora qué hago con esto, ¿cómo hago? ¿No? No hay situaciones ideales en la vida, digamos, tengo ¿no? unas ganas de hacer duelos, chicos. Entonces, vos fíjate que mientras más idealización, más envidia, y es un círculo vicioso, ¿no? En cambio, cuando alguien está haciendo un duelo y dice, bueno, capaz que no puedo ahora, puedo de acá a 2 años, listo, me conformo con lo que puedo y confío en que en algún momento voy a poder, eso es mucho más saludable, ¿no? Claro, Volviendo al ejemplo de la amiga imaginaria, que fue el departamento de la compañera de colegio, sí. y bueno, si ella tuvo ese ataque así, que si lo imaginamos así, es porque en el fondo está completamente convencida de que nunca va a poder, ¿no? O que no tampoco está dispuesta a resignar los ideales grandiosos que tenía para su vida, ¿no? Si no, un poquito, aunque sea un poquito contenta con la vida, se podría poner, ¿no? O si, che, mira qué lindo depto para pasar la noche, qué sé yo, ¿no? Recibir un poquito bien eso, ¿no? Y si lo llevas a la psicosomatología, Sí. ¿cuál sería el nexo ahí? Y por eso te decía, esto está el desarrollo del sentimiento de envidia viene principalmente de Melanie Klein, que era una psicoanalista inglesa. Ujú. Kiosa se basó mucho en eso para escribir psicoanálisis de los trastornos hepáticos, y ahí está Wow. desarrollado toda la cuestión de los trastornos biliares y de la vesícula biliar y de los trastornos hepáticos, ¿no? O sea, esa persona te llega a la consulta y te dice, cada vez que tengo una reunión con esta persona, Claro, después sí, sí, entre otras cosas, ¿no? me voy por el baño. O digamos, estos conflictos, cuando no están en la conciencia y uno los reprime mucho, es mucho más probable que se manifiesten como un trastorno en la vesícula Claro. biliar. Puede convertirse en otras cosas, también depende de la cualidad del sentimiento de que vaya acompañado, puede ser una ¿Y única. con enfermedades graves pasa también? Sí, claro que sí, claro que sí. Mira, Sí, sí, con todas las enfermedades pasa. Pasa que justamente hay que aprender a hablar el lenguaje que cada enfermedad tiene. Bueno, llevó su tiempo, su desarrollo, su investigación, bueno, clínica, en fin, con los pacientes, ¿no? a mí lo que me dispara las alertas así son temas
como por ejemplo cuando alguien en la familia se enferma de cáncer después de una angustia que tuvo grande o qué sé yo, y después automáticamente la familia le achaca el cáncer a la persona que en teoría le generó el Sí, disgusto. sí. Eh, Sí, sí, pero a ver, eso puede ser un mecanismo de defensa, más bien como poner la culpa afuera, como diciendo culpa de fulano, que le hiciste pasar. Y en realidad las enfermedades son responsabilidad de uno, ¿no? Así como sos responsable de lo que pasa en tus vínculos, ¿no? claro. No de todo, pero obviamente que siempre tenés participación de si te llevas bien o mal con alguien. También sos responsable de lo que te pasa a vos. Claro, uno es responsable de poner los propios límites, de Exactamente, exactamente. setear El- su entorno. sí. Siempre tiene que ver con uno. Y además vos fíjate que ponete a pensar que no estamos diciendo que todo tiene que ver con uno, ¿no? Sino que uno participa, que es otra cosa, Claro, ¿no? Pero si tu vida depende de lo que hace otro, vos ahí estás impotente porque dependes de lo que está haciendo otro, ¿no? Pero en cambio decís, bueno, pero si yo tengo algo que ver, ¿cuándo tomás las riendas vos? exactamente. Pero si vos sentís que algo tenés que ver, te da un poco más de potencia. Así, bueno, algo puedo hacer y está en mis manos. En cambio, cuando se trata de un vecino, de alguien, un familiar que nos hace pasar mala sangre, lo único que nos queda es quejarnos de refunfuñar de que el tipo es malo, Claro, ¿no? o cerrar la ventana y Y elegir relacionarte con otra gente que sí, no también. tenga esas cualidades. Pero si tenés la tendencia a echar la culpa siempre afuera, vas a encontrar otro. Claro, alguien va a venir a cumplir esa función. Exactamente, exactamente. Sí, sí, porque es una forma de vivir la vida Claro. más que una cosa actual, ¿no? O te vas a pelear con el psicólogo para que te Claro, lo vuelva a también, sí. meter. Bueno, sí, pero tenés más chance de elaborar algo, porque Claro, el por lo menos. psicólogo te tiene que poder mostrar algo de Va a eso. entender con qué, con Claro, qué se está confrontando ahí. claro, claro. Sí. Qué zarpado. Pensaba en el tema, lo nombraste varias veces, el tema de los mitos Sí, y de los símbolos. así es. eh, y no dejo de pensar que el mundo es como que está ahogando los mitos. Ujú, Es más, uno escucha la palabra mito y le suena mentira. Y en ajá. realidad un mito no es para nada una mentira. No, no, no. De hecho, los mitos transmiten grandes verdades. Exactamente. El tema es que uno piensa que va a ser una verdad a boca de jarro y no. Son verdades bastante impertinentes como las buenas verdades. Exactamente. Y son súper performáticos. Pensaba en la medusa recién de la mirada petrificante. Pensaba en cómo el héroe termina resolviendo el conflicto con ese monstruo y demás. Pensaba en San Jorge con el dragón, ¿viste? Claro, claro. No es solamente los mitos griegos, sino Sí, sí, sí. todas nuestras culturas tienen mitos y esos Eh, mitos nos exactamente. enseñan a relacionarnos de Sí, mejores formas, nos enrolan, nos ponen exactamente. en nuestro lugar como para poder madurar ciertas cuestiones. Y hay una forma social que nos lleva a cerrarnos a esas formas de verdades, que también tiene que ver con esta diferencia que hacíamos al principio de decir, eh, damos una explicación teológica o damos una explicación científica, o damos una explicación desde el psicoanálisis o damos O sea, una explicación desde la neurología o no sé, exactamente. ponerle la ciencia más, una ciencia más dura que el psicoanálisis, Sí, digamos. sí, sí. O, de hecho, hacer la distinción de decir, ¿es ciencia o no es ciencia? ¿A qué fines? A qué corresponde eso? ¿Estamos buscando la verdad para solucionar algo? ¿O en verdad estamos midiéndonos el método? Sí, el método. Sí, sí. Bueno, Pues termina siendo eso. exactamente, sí, una fantasía fálica, ¿no? De quién gana, quién tiene razón, quién es más poderoso, ¿no? Este tema que vos tocaste de los mitos es fundamental y un tema fascinante, ¿no? Porque de hecho la investigación psicoanalítica creció con los mitos, ¿Cómo ¿no? creció? Y sí, Freud era un gran conocedor de la mitología y de hecho, eh, como decir, en cada una de las investigaciones de las enfermedades orgánicas, siempre aparecen personajes de la mitología para simbolizar el asunto, ¿no? Por ejemplo, ya que estábamos hablando de los trastornos biliares, Sí. está el mito de Prometeo, Ajá. ¿no? Y el mito de Prometeo, acuérdate que Prometeo le roba el fuego a los dioses para dárselo Ujú. a los hombres, ¿no? Y de alguna manera es castigado por su arrogancia, ¿no? Porque él cuando roba el fuego divino a Zeus se va riendo, ¿no? Se va maníacamente riendo, ¿no? Y lo condenan atado a una roca para que venga un águila y le coma qué. El hígado. ¿Y por qué justamente el hígado? Para alguien que tiene O un... sea, nunca se me ocurrió pensar en eso. Y bueno, y que el primero que se dio cuenta de eso fue Kiosa, que dijo, puta, yo estoy investigando los trastornos hepáticos y acá está el mito de Prometeo que me está dando un ejemplo hermoso para graficarlo. Y uno dice, ¿cómo puede Claro. ser? Bueno, Estos chabones vienen contando esto hace 2000 años. hello. Digo, y bueno, y en realidad cuando se investiga una enfermedad se habla del múltiple anclaje, es decir, encontramos lo que dice la fisiología,
lo que dice la mitología, lo que dice la literatura, lo que aparece en el cine. Vamos a encontrar una misma verdad Bueno, anclada en distintos al campos. principio hablabas de Nietzsche, a Nietzsche se lo condenó dentro el contexto de filósofos en su momento, porque lo relacionaban más a la literatura que a la filosofía, Claro, porque no claro. hacía filosofía académica, Académica, claro. este, claro, rompió completamente el paradigma, y es más, si me lo preguntas a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo Borges, y para mí Borges hizo un montón de Sí, filosofía, y tiene sí, textos que son profundamente filosóficos, y son cuentos. ni hablar. Es más, muchos cuentos son relacionados a mitos Sí, directamente. exactamente. Sí, sí. Eh, Mira, había un autor, que a mí me encanta ese autor. He leído ese libro muchas veces, no me canso de leerlo y no lo termino de comprender, es como infinito, que se llama El origen siempre presente, de un autor que se llama Jan Gebser, ujú. que es alemán, era suizo en realidad. Yo te digo, "Ujú", pero no tengo ni puta idea de lo que Ah, estás bien. hablando. Bueno, Jan Gebser era un intelectual maravilloso que él estudió los estratos de la evolución de la conciencia, cómo fuimos Ok. pasando de distintas mutaciones desde el estadio mágico Ujú. al estadio mítico, al llegar al estadio racional, y ahora estaríamos en un estadio integral o superintegral, en donde Es, estamos... es como un upgrade del paso del Exactamente, mito pero al todo eso logos. llevó milenios, ¿no? Claro. Y él dice que cada una de estas capas de la evolución de la conciencia no están muertas, no es que quedó atrás. Por eso el libro se llama El origen Claro, se siempre solapan. presente. Se solapan y están vivas en distintos estratos, ¿no? Y él dice de que por más que la era racional nos haya hecho creer y hayamos... Y todos los logros que trajo la era racional, ¿no? Porque llegamos a la luna, porque tenemos los anticuerpos monoclonales, tenemos los trasplantes, Claro, no tenemos es los que celulares. no tenemos por qué descartar eso. No, El tema es que por enfocarnos en eso se descartó todo lo exactamente, otro por reacción en realidad. Es más, exactamente, mucho desarrollo científico en realidad surgió de muchísima reacción contra lo exactamente, teológico. A mí me exactamente. pasó de muy joven de tener grandes conflictos con toda la cuestión espiritual y demás, que la estoy redescubriendo de ahora, de grande, ponele, tengo 30 años, tampoco que Bien. tengo 50, pero redescubrí ese tipo de explicaciones y de cierto modo hay veces que digo, che, qué pelotudo. Ujú, O sea, ¿por qué cerré la puerta a esto si yo esto lo podría haber experimentado con total naturalidad, si lo atravesaba de esta forma, qué sé yo, la ritualidad católica, por ejemplo? claro, ¿Por qué el elegir pelearte de esta forma así, bla? Claro, cumplió una función en determinado momento, ahora lo entiendo, claro. pero el, Bueno, el- pero lo el hecho de importante... cerrar esa puerta es tan atropellante. Ujú, sí, sí, así es. Ken Wilber, que se dedicó mucho a estas cosas, que es un autor que te lo recomiendo, escribió un libro hermoso que se llama Los tres ojos del conocimiento. Ah, lo voy a anotar, yo por Eh, no me voy a olvidar. sí, maravilloso, Wilber. A mí me reconcilió mucho con la espiritualidad y el mundo de las religiones. Ken como la... Ken como Ken de Barbie, Sí. pero Will. Wilber con B larga, Ken Wilber. Es uno de sus primeros libros, tiene muchos, ¿no? Y cada vez está mejor el tipo. Bueno, pero uno de los primeros se llama Los tres ojos del conocimiento. Y él dice que, basándose en San Buenaventura, de que tenemos tres ojos. El ojo de la carne, que Ujú. permite ver el mundo material. El ojo de la mente, que permite ver los símbolos mentales, ¿no? Y el ojo de la trascendencia, que es para las verdades espirituales, ¿no? Claro. Y ninguno puede reducirse al otro, cada cual tiene su derecho propio. Y él dice que si reprimimos uno, bueno, andamos ciegos por la vida, ¿no? Son necesarios los tres ojos y es necesario poder integrarlos en una sola unidad. Y lo que pasó durante mucho tiempo es que las verdades de la ciencia intentaron opacar el de la religión, Bueno, ¿no? tiene profunda relación con lo que decías de, elegir separar la psique del soma, el Claro, cuerpo, exactamente. y a ver, la interrelación, primero que sería como el tercer ojo, digamos, Claro, ese puente entre las dos cosas, sí. que tiene que estar. El tema es que el poder ponerle nombre a eso, yo creo que nos aterra, Ujú, porque cada vez que ponemos nombre a ese tipo de cosas, tenemos que resignificarlas constantemente. Yo entiendo que porque todas las experiencias, más allá de que los símbolos se repiten en toda la humanidad, lo comparto completamente eso, pero todas las experiencias humanas son distintas. ujú, O sea, el cómo cada uno te va a relatar su propia experiencia exacto, vital va a ser distinto, exacto. aunque hayan un montón de confluencias y coincidencias y demás. Entonces, cada vez que intentamos acercarnos desde ese tercer punto, empezamos a hacer agua por algún lado. Exactamente. Bueno, vos fíjate que una cosa no excluye la otra, ¿no? Porque esto es importante de decirlo. Que estemos asentados sobre mitos que a todos nos conectan, ¿no? Y Ujú. que son universales, no significa que cada cual tenga su particular manera de vivirlo, ¿no? Porque Claro. cada uno lo experimenta de distinta manera, ¿no? O sea que lo universal y lo particular son dos aspectos del mismo fenómeno, ¿no? Claro. Y que Este, suceden a la y vez. suceden a la vez. Sí, sí, sí. De la misma manera que si uno le interpreta la envidia a un paciente
Y bueno, sí, será en términos generales parecido a la de fulano, la del kiosquero, la del mecánico, la del médico, pero en realidad cada cual experimenta la envidia de una manera muy íntima, muy particular, ¿no? Con sus bemoles teñidas de otras fantasías, teñidas de otros conflictos. Hay gente que la vive con más agresión, hay gente que la vive con más humillación, hay gente que la vive con más indignación, ¿no? Entonces todo eso es una cosa complejísima, O sea, ¿no? la actividad del terapeuta, entonces pienso que es, de cierto modo, el poder individualizar Sí, eso que le sucede al exacto, colectivo y que se repite. El terapeuta lo que hace es bajarlo a tierra con el caso concreto exactamente. Sí, y que esa persona tome la herramienta para poder exactamente. elaborarse ella misma hacia adentro, Sí, digamos. exactamente. Si no se particulariza, tampoco queda como una interpretación vacía, ¿no? Claro. Y además otra cosa hermosa que tiene la práctica es que si uno no le habla al paciente conectado con lo que se suele llamar el sentimiento compartido, ¿no? El punto de urgencia compartido. Es decir, si el paciente no siente que uno realmente también está conectado con lo que está diciendo, la cosa Sí, no llega. no tiene No sentido. funciona, Claro. ¿no? Porque es muy aliviante sentir que si a vos tenés que estar hablando de la envidia y te la mencionan, no te están enjuiciando, te están diciendo sos un sucio, un pecador por ser envidioso, ¿no? Sino que sentís que alguien te está hablando desde el lado como diciendo, "Y mira, naturalmente, solemos tener envidia, yo también la tengo, ¿no? Claro. Nadie Si está no, ¿cómo, exento." cómo baja las Y armas claro, exactamente, del contexto? Pues exactamente. todos tienen máscaras que Sí, supongo que mantenemos también en sí, terapia, y por eso decías el periodo inicial para, claro, para ir rompiendo eso. así es. Eh, Sí, sí. Eso es algo que es fundamental ahora de cómo se formula una interpretación, porque no puede venir del paradigma psiquiátrico viejo en donde, bueno, está el enfermo ahí al frente y uno es el sano. ¿Qué sano? Somos dos neuróticos haciendo lo que podemos con la enfermedad. claro, claro. Se supone que uno tiene que elaborar lo más que pueda lo que a uno le O para un pasa. cirujano eso es mucho más fácil de Y llevar sí, adelante. seguramente, cirujano se puede escindir tranquilísimamente de muchas más cosas, ¿no? Así todo no es tan fácil. Pero, digamos, el sentimiento compartido de que el paciente sienta, de que uno está en los zapatos, de que uno también lo siente, alivia un montón, Igual, ¿no? sería bueno preguntar, por ejemplo, en el caso de un cirujano en el que se le muere el paciente, que tiene que ir a darle la Ah, noticia a sí, la familia, que tiene que, tremendo. eh, y que pasa a funcionar como su cotidianidad eso, porque que cirujano cada 2 por 3 le Sí, va a sí. pasar. eh, ¿cómo se rompe la, la emocional? Me van a matar los de producción que le Sí, estoy dando el micrófono. ¿Cómo se rompen las emociones o qué es lo que se reprime de las sí, emociones? sí, Porque lo tienen que actuar todo el tiempo. sí, O sea, es la perfo de ir y decirle a la familia de una determinada forma sí, eh, para no violentarse ellos. Al fin y al cabo, ¿cómo te violan? Pues se te murió a vos sí. con tus manos ahí. Y mira, yo teniendo amigos cirujanos, conocidos, pacientes, todo eso, no, depende, ¿no? Hay algo que se llama disociación instrumental, que es decir, es una disociación necesaria para ejercer la función que tengo que ejercer. Tengo que abrir Sí. un ser humano y verle todas las tripas y mantenerlo vivo mientras una operación dura 8 horas, ¿Y ¿no? es real la disociación? Sí, sí, Pero a bueno. nivel inconsciente, digo. No, no sé si inconsciente. Inconscientemente los sentimientos van a estar. Por eso te digo que el ejemplo que te iba a dar es que las personas que yo conozco, y cualquier cirujano, creo, ¿no? Hay momentos en los cuales los pacientes se mueren y se sienten horribles, y una culpa, y una angustia, y bueno, no creo que eso se termine logrando del todo, porque son humanos, ¿no? Bueno, es que, a ver, uno siente empatía con cualquier familia que se Mm, le muere un ser querido, incluso sin conocerlos en sí, absoluto, sí, sí. que esté en tus manos de por medio como el sujeto que lo puede salvar. Eso ya añade un Uy, ni layer, hablar, una capa ni de hablar, frustración ni o sea, hablar. debe ser súper heavy eso. Y además, ¿vos escuchaste hablar de las neuronas de espejo? Sí, Bueno, las neuronas de espejo funcionan, a uno le guste o no le guste, ¿no? claro, O yo a vos te veo hacer una mueca de dolor porque te pasó algo, porque te dio un cólico de algo, claro. y bueno, yo también voy a reaccionar en principio y me voy a identificar ahí con tu dolor. Ahora que después nos descindamos con eso es otra cosa, ¿no? Pero estamos hechos esencialmente para convivir en empatía, ¿no? Claro. Después nos dividimos, nos descindimos, pero nuestra naturaleza, nuestra arquitectura orgánica y somática misma es empática, digamos, ¿no? De hecho, todo el sistema cerebral que se llama, este, digamos, está la capa de la corteza cerebral y toda la zona del tronco encefálico y la base del tronco encefálico, todo eso tiene zonas que son justamente para sentir la empatía y libera un montón de endorfinas y bueno, en fin.
Hay un psicólogo que lo describió que le llamaba el sistema tristeza-pánico, que es un sistema que está embebido profundamente en las zonas más primitivas del encéfalo, que la comparten los mamíferos, que la comparten, bueno, un montón de especies, ¿Y ¿no? te podés enfermar por empatía? No, por empatía no creo, ¿no? Yo creo que en todo caso lo que enferma es la falta de empatía. Ok, El escindirse, ¿no? El vivir como si las cosas no importasen, ¿no? Como si no claro, nos como por hiciese. apatía, digamos. Claro, eso yo creo que enferma mucho más. Em, Obviamente que si uno se pone muy en los zapatos del otro y uno sufre mucho, porque también eso uno lo está sintiendo mucho, ¿no? Pero creo que es mucho más dañino vivir como si todo esto para nosotros no tuviese importancia, ¿no? Claro, Incluso como si pudiésemos vivir aislados de los demás. Esa es otro es una ficción una tremenda. ficción. El Este, ermitaño sabio, claro, toda esa no cuestión, existen. O sea, ¿no? se vuelven locos o... Sí, sí, sí. Kiosa lo dice de una manera muy linda. Dice, no es que primero somos y después convivimos. Claro, somos Somos porque porque convivimos. convivimos. Claro. Somos producto de una convivencia, Che, me ¿no? interesaría muchísimo hablar con ese tipo. Ah, bueno, sí, es maravilloso, ¿no? Y de hecho, una formulación más nueva que él tiene, que él dice, em, a una conferencia que él dio que se llamaba La gente que nos constituye. Si uno se pone a ver, y si uno se va conociendo más a uno mismo, es muy difícil decir, "Ay, yo soy yo porque yo me hice solito. Yo ¿Quién era el soy". que decía soy un campo de batalla? Ay, no le conozco ese. Ay, es un filósofo No. de los que están de moda ahora que O decía, esta, la que decía Walt Whitman, que aquí nos habitan multitudes, ¿no? claro, Y bueno, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? En realidad estamos constituidos porque existieron otros que nos constituyeron y que nos armamos con la sustancia de los otros y de esa mezcla, bueno, surgimos nosotros, pero a ver cómo decirte, a medida que a mí me pasan los años, más me doy cuenta que soy el producto de mis padres, ¿no? Que yo no podría haber existido jamás como soy si no hubiese tenido los padres y los abuelos que tuve, claro, yo veo a mi ¿no? papá, veo cómo me siento y veo a mi viejo sentado y Sí. digo, ay, O te pasa con un hermano, que lo ve a tu hermano y dice, igual a mi viejo, sí, pero ellos te dicen lo mismo a vos. Esa cuestión de que nos armamos solos es una falacia, ¿no? Bueno, Pablo, llevamos 2 2 horas. horas hablando. La verdad es que me parece fascinante todo lo que estudiaste, todo lo que trajiste. Creo que lo que te decía al principio de irme de esta charla un poco menos burro de cómo entré, Sí, más o menos, pasó. más o menos creo que va a suceder. Bueno, un montón. Tengo algunas charlas pendientes después de lo que me hiciste meditar, así que en primer lugar Cuando gustes, te lo cuando agradezco gustes. profundamente. Si tenés algún chivo para pasar, este es el momento. No, no, chivo, no, sí, sí tenemos grupos de estudio acá en Córdoba que funcionan hace muchos años. Todavía no está la formación en psicosomatología acá, está en Buenos Aires y está en Río Cuarto, pero bueno, la idea es que con los años y con el tiempo pueda haber una escuela acá para que. Lo que tiene de lindo esto es que nuclea no solamente a psicólogos, psicoanalistas, sino que también son profesionales, todos los profesionales de la salud. Y en el caso de los que están en Córdoba, ¿a qué tienen que acceder? ¿A qué lugar? ¿Cómo se contactan? En realidad se podrían contactar a través de la asociación, ¿no? De la Asociación de Profesionales de la Salud de Córdoba, porque ahí se promocionan algunos de los grupos de estudio. Les dejamos en la descripción cómo contactarse para la asociación civil. O en todo caso con mi contacto personal, y ahí yo los puedo derivar para hacer la formación, si sos profesional de la salud, para hacer la formación en psicosomática, bueno, ya hay que irse para otra ciudad, ¿no? Ahora todavía, aún no contamos con esto acá. Bueno, tremendamente agradecido, Pablo, Igualmente, por los igualmente. mates, por la charla, por la buena charla. Sí. Y nada, agradecerles a ustedes, los que se quedaron hasta el final, y a aquellos que les gusten este tipo de charlas y este tipo de temáticas, sigan a esta cuenta y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias.